Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Raymond. Hola, bienvenidos, Luigi. ¿Qué onda, Raymond? Hoy ya estamos, por fin, superamos el calor, sobrevivimos, es lo que podemos decir, ¿no, Raymond? Creo que Ahora hay que sobrevivir a las lluvias torrenciales. ahora hay que sobrevivir Pero eso creo que viviendo en Orizaba es algo más... ¿Viste cómo se puso el centro? Sí, no, pues, Casi se llevan los carros el agua. pues de hecho, hay una fuga de agua y de hecho cuando llueve mucho empieza a gotear ahí. De hecho, por eso puse una sudadera, ¿ya la viste? No, pero Eres te iba a decir ingeniero. que. Soy ingeniero, soy ingeniero. Sí. No, te iba a decir que. Pues te acuerdas hace, ¿qué? 6 meses o menos. La de la chava que se la llevó Ay, el no agua. manches, fue apenas el mes pasado. ¿Fue el mes pasado? Chica Luisabeña, si estás escuchando esto, somos tus fans. Yo ya sé quién es. Sí, yo ya O sea, ¿tú lo conoces? No, no la conozco. Sé quién es porque me topé con su. O sea, como Ah, pasó. yo también. La Aquí yo gente te la lo mandé. etiquetó. No, pero etiquetó su perfil y entré a su perfil y dije, mira, esta Ah, chava. desde el momento. O sea, la conozco. O sea, sé cómo se ve. Si me la topo en la calle de Orizaba, le puedo decir. Yo Hola, porque amiga. me topé su cuenta de TikTok donde contó su story time. Ah, ¿en serio? Sí, tiene como 3 partes, está interesante. De hecho, aquí está el video. La chica, la chica, la chica. ¡Ah! No, no. La piba, la piba. Se lo llevó. Se lo llevó la piba. Es que quién sabe si podemos recuperar ese video. Si lo recuperamos, aquí va a estar. ¿Qué? ¿El story Ese time? video. No. El video de cuando se la lleva el agua. Ya lo Así busqué como otra cuando vez, pero pusimos está el muy del Puma. Así difícil. como pusimos el del Puma. O sea, si lo llegamos a encontrar. Si no, pues no hubo ningún corte y no pasó nada. Perfecto. Ahora sí. Sobrevivimos al calor, Raymond. Creo que fue un tema en todo México. Todo el mundo lo estuvo hablando. Me lo topé en todos los podcasts y en todas las cosas. ¿Qué opinas, Raymond? Escuché un podcast de Franco Escamilla. Bueno, él dice que no es un podcast. En la mesa reñoña de Franco Escamilla. Que dicen que la última vez que hizo un calor así de monstruoso en Monterrey fue en el 96 y ese año nevó. ¿Crees que haya un frío igual de fuerte este año o no? No creo. Porque el año pasado estoy seguro que también hizo mucho calor en estas fechas. O sea, igual, ¿no? Calor y lluvias de momento. Y el invierno no estuvo nada frío. Ya. O sea, tuvo frío, pero no hace un frío como de años anteriores que digas, no. Yo no creo que tenga relación, o sea, no creo que por el calor tan fuerte venga un invierno tan fuerte. No creo que haya hecho el mismo calor el año pasado. O sea, pero pues este verano sí fue el más caluroso en años que ha tenido México. Pero no sé si has visto o te has topado con esta escala que te muestra como las regiones donde se rompió el pico del verano más caliente, o sea, de países donde actualmente, o sea, este verano del 2020, no, el año pasado, del 2022, fue su verano más caliente y te muestra prácticamente toda América Latina, todo África, buena parte de Europa y muy buena parte de Asia. Y te muestra la contrario, el lugar donde su invierno más frío han vivido el año pasado. Y prácticamente ningún país vio su invierno más frío. O sea, casi todos los inviernos fríos del mundo ya pasaron. O sea, como que ya no, o sea, por mucho que digas, no, este invierno estuvo muy frío, no. Hay estadística que comprueba que ya no va a haber uno más Este frío. es el verano más fresco del resto de tu vida. Pero ahora ya también sorprende saber que también el invierno ya no va a ser igual de frío. Y bueno, pues es correlacional. Es triste. Qué bueno, o sea, si te puedes a pensar en escala geológica, esos tipos de cambios de temperaturas, pues siempre pasan. Correcto. O sea, el mundo no siempre fue aquí tropical y allá, no sé, invernal. Sí, estoy Siempre totalmente, cambia, estoy totalmente pero pues... lo malo es que siempre que cambia así del planeta es que se lleva a todas las especies junto a él. Sí. A lo que iba es precisamente que es triste que aquí sea algo acelerado por acción de un ser vivo en específico. Por el antropomorfo. Por el antropomorfo. Oye, sería una gran forma que nos llamaran antropomorfos. ¿Por qué ya eres antropomorfo? Sí, por eso. Pero nadie nunca escuchó que la gente se relacione así como antropomorfo. Tienes razón, ¿eh? Los antropomorfos. ¿Te consideras antropomorfo? Considero antropo. 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 De hecho, Raymond, si tuvieras que definir ante extraterrestres la raza humana, ¿cómo le dirías? ¿Cómo somos? Pues somos así, tenemos 2 bracitos. ¿Cómo te le describirías a un extraterrestre? Pues mira, yo me defino, pues mira, soy un eucariota pluricelular. No, pero que te entiendan ellos con sus pruebas para hacer la idea. Esto es un humano, porque a lo que voy. ¿Crees que si te topan aquí a ti acá y después van a, no sé, Alaska y después van a África, consideren que todos somos humanos, que estos sí son de la misma? Siento que es como cuando ves 2 razas de perros y trata de presentarle a los perros. Ah, Decir, exacto. este chihuahueño y este San Bernardo perro. son la misma raza. Sí. Son la misma especie, ¿no? Yo les diría, si tienes ropa, es humano. Creo que es una buena manera como para que a cierto punto pueda diferenciar a gran parte de los humanos. Pero ese perro que llevan paseando ahí tiene ropa.
No, ¿en serio? Ah, No, caray. pero siempre hay gente que Sí, pasa sí, lo o sea, opuesto. pero yo creo que así salvas a gran parte de los humanos. O sea, que te digan los vamos a matar a todo lo que no consideremos humano, pues salva a todo lo que tenga ropa. Salvas Sí, a sí, gran ¿no? parte de los humanos. O sea, no a todos, definitivamente debe haber muchos humanos desnudos, pero siento que a gran parte los salvas. ¿O qué otra característica crees que podría Es que salvar a mira, los humanos? hay muchas características, pero siempre van a decirnos de, es que hay gente que no puede hacer eso. No, estoy de Pero, acuerdo. o sea, siempre hay va a gente haber que no tiene ropa. excepciones. Pero, por ejemplo, yo diría, El pulgar. puede ser. ¿Les dirías lo Es que, del ¿sabes qué pulgar? le diría? Mira, no te bases en una sola cosa. Si ves que el animal que te encuentras ¿Habla? ahí usa ropa, habla, tiene pulgares, tiene pelo solamente aquí y casi todo el cuerpo no, Ok, tiene ok, muy más poco o menos, pelo, sí, sí, sí. camina en 2 pies. ¿Qué más dirías? Yo diría, te voy a dar un billete de $1,000. Si lo ofreces y lo acepta, es humano. Si ves que no reacciona de ninguna manera, no es humano. Pero si son dólares estadounidenses y se los ofrece a un norcoreano. Yo creo que sí los acepta. Yo creo que ¿Y a un cualquiera chino? reconoce un billete de un Benjamín azul, ¿no? No. ¿Crees Yo no que sé haya gente que cómo- no reconozca un billete de $1,000? Bueno, Todos- reconoce que es $1. No creo que sepa de cuánto es, pero dice, es $1. Tienes razón. No, igual y sí, tienes razón. A lo mejor ante el dinero todos reaccionan. O un lingote de oro. Yo creo que mejor un O lingote. sea, les muestras un lingote de oro. Si reacciona, es humano. Si no reacciona, puede que no sea humano. Bueno, ya que Se acabamos... avientan, ¿eh? se lo dan de comer. Bueno, Si se quita, es humano. si le doy es humano. Y así, esa fue nuestra plática de cómo salvar a la humanidad. Dejen sus comentarios de cómo ustedes salvarían a la humanidad, ¿eh? ¿Cómo describirías que es un humano? ¿Cómo Sin s- decir, es que no puedes decir todos son del mismo color. Tampoco puedo decir que todos tienen 2 ojos o que tienen dientes o cosas así. O sea, Pero es que es muy siempre va a haber difícil. excepciones. Por eso, mira, aquí, Sí. hablando un poco más serio, ah, por ejemplo, algo de la biología obviamente que clasifica es que pues los organismos cumplan con ciertas características, ¿no? O sea, que por ejemplo, si eres vertebrado es porque tienes columna vertebral, Claro. o si eres mamífero es porque tienes ¿Les dirías pelo, lo de por la columna ejemplo. vertebral? ¿Eh? Ajá. No, a lo que voy es que hay cosas que no todos los organismos de un mismo grupo las tienen. O sea, yo te puedo dar una lista enorme, pero a lo mejor siempre va a haber excepciones. Por ejemplo, pues el ornitorrinco, no pare crías vivas, Sí. pone huevos o así, ¿no? Entonces ahí la clasificación o el que ayuda es el conjunto de cosas. No porque no tenga una cosa significa que no lo es. Mientras tenga Pero el otro mientras resto. tenga todo Es lo como, por ejemplo, ya se me olvidó cómo se llama esto, pero lo vimos apenas en el seminario. Estamos en los seminarios de tesis. ¿No te acuerdas el que tuvo Esmeralda? Que el doctor Flores le dijo de que. No, ¿fue Bolaina? No, sí fue Flores. No me acuerdo cuál fue. Que le dijo. Recuerda que para detectar que alguien tiene diabetes o que tiene, no, el síndrome metabólico, tal cosa, son 5 cosas. Pero no necesita tener las 5 para tener el síndrome. Con que tenga 3 ya se considera como síndrome metabólico. Eso. Es como un estilo, ¿no? Es como de, mira, para ser humano no tiene que tenerlos todos, pero con que tenga 4 de estos ya es humano. Entonces llegas con un extraterrestre y le dices, esta es la lista de lo que deberían tener. Puede no tenerlo todo, pero pues, tú decides. Y terminan salvando a todos los humanos, todos los chimpancés, un pez y una Y rana. 2 gallinas. Y sorpresa, oye, ¿qué onda? No sé, o sea, nunca nos habíamos dado cuenta que las gallinas compartían tantas cosas con nosotros. Y por eso vamos al tema de hoy. ¿Listo para el tema de hoy, Rebón? Hoy venimos muy animalescos. Hoy venimos con el tema de hoy, que es cuán parecidos somos a los animales y cuán parecidos son a nosotros, que se llama Biotecnología animal. el nuevo sonido de tigre, bro. De hecho, sí, anótalo. Vamos a poner. ¿Eso que fue, Raúl? De un águila. Pavo real agonizante. No, de verdad creí que fuera un águila. Las águilas lo hacen así, ¿no? Diferente. Pero vamos a buscar el sonido. Vamos a poner el sonido del tigre, ya lo Bueno, escucharon, entonces, y el del águila, ahí está. Otra vez. El tema de hoy. El tema de hoy es... El animal del día. El tema de hoy es biotecnología animal. No, Rimo está muriendo. eso. Oye, me Perdón. gusta que te hayas saltado al final del podcast. Vamos a hablar de animal del día. ¿Cómo? ¿No ya acabamos? Pero Oye. que el tema era cómo salvar a los humanos. Me sorprende que es el podcast en el que más hemos tardado en empezar, pero creo que la gente ya sí tiene que ir acostumbrado a que este podcast nunca empieza. Por eso cada vez tenemos menos vistas. ¿no? De hecho, hay el podcast de los supercuates de Frank Evia y Ajá. el Alex Fernández. Literalmente siempre que lo presentan como el podcast que nunca empieza. Y ha habido podcasts en los que tarda 40 o 1 hora en empezar. O sea, 45 minutos hablando de qué desayunaron, qué hicieron. Por eso Ya. siempre Un hacemos saludo. la promesa, aunque no suceda, de que un día le vamos a poner las divisiones. Sí, y ellos sí las tienen. Eso sí lo respeto. Así sería más fácil. Pero- Pero, bueno, entonces el tema de Ahora hoy, sí vamos a hablar del tema de hoy. biotecnología animal. Biotecnología animal. Raymond, para empezar a hablar de biotecnología animal, creo que tendríamos que empezar con la palabra del día. ¿Qué dices? Ok.
La palabra del día. Esta es una palabra muy acorde al tema de hoy. ¿Puedes animal. adivinar cuál es? Es croac. La palabra es animal. ¿En serio? Sí. Oye, está bien, me agrada. La traje y ahorita voy a explicar por qué la traje. Pero mientras, ¿qué palabras propones? Yo, además de animal, propondría semanal. Ok, propondría mineral. Yo propondría urticaria. No tiene nada que ver. Retirarse, No por tiene nada favor. que ver, pero no se me ocurrió otra palabra. Una palabra más, Ramón. Anima. Anima. Animal Planet, yo propongo. Ok. Empiezo. Animal Empieza. Planet, un programa que todo el mundo se va a haber acordado, era. Hasta la fecha sigue. Y lo encuentran ahí en televisión de paga, que ya nadie ve televisión, por cierto. Es un canal, exactamente. Te toca. ¿Ya? Sí, eso fue Animal A Planet. ver, ¿yo qué dije? Anima. Anima. Bueno, esa fue mi última palabra. Pues anima yo lo entiendo como un tipo de espíritu, alma, Sí, los griegos. algún fantasma, no sé cómo. O a lo mejor estoy diciendo sinónimos. No son muy acordes a eso, pero bueno, un ánima es como un espíritu o algo que está ahí flotando. Con los griegos fue las primeras que yo escuché relaciones hacia palabras como alma y todo eso, como con el eudaimonion. Pero anima, no sé si viene del griego, no sé realmente si viene Bueno, del es que, latín. o sea, si te pones así muy etimológico, creo Ajá. que sí tiene relación con el alma y eso. Pero, o sea, el ánima, lo que yo me refiero así como cuando dices un ánima bendita, un ánima del purgatorio, Ya son las entendí. almas. Y ya, son las almas. Creo que es eso, son Pues- las almas. pues sí, es con su etimología, ¿no? Ujú. Ok, sí, más o menos de ahí yo también lo había escuchado. Me recuerda a los Transformers que se llamaban Animatronics, algo así. ¿Nunca viste los Transformers que eran No. animales? Que era un mono. Ah, sí, eso? sí, sí, sí. ¿Pero eran cómo se llaman? ¿Beastars? No, es que. No, es Beastars es la serie de Netflix. Oye, Anima algo. Ya se me olvidó. ¿Animago? Animago. Animagos. Oye, Animago. Animago hubiera sido. No, ¿qué es un animago, Raymond? Es un mago que puede convertirse en un animal. Bien, correcto. Y menciona 3 animagos. Los chaneques, los nahuales, Los nahuales y los hombres y tejuinos. los hombres tejuinos. Oye, creo que, de hecho, no sé si, ¿dónde lo vi? Que en el Chiapas, oye, aquí voy a decir, botar datazos, factos que pueden ser súper, ¿A quién así podría como si ofender? dijeran, no, en Veracruz todo el mundo nada, ¿no? Aunque aguas chapanecos. Agua chapanecos. Atención aquí. Atención, Andrés, Cuatza, Chiapas. Andrés el de Chiapas. Que allá se cree mucho en los nahuales, ¿no? Como casi todo México, pero sobre Como todo en aquí el en sur. Nogales que tienen un museíto de... ¿De nahuales? Sí, No ¿no has visto sabía. la laguna de Nogales? No, nunca he Tienen ido a la ahí, laguna. Un museito, porque según ahí había un hombre que era un agua. Órale. Está chido. No, pues sí me gustaría ir. La verdad es que siempre quiero ir a la laguna de nahuales. Voy a ir pronto. Espero. En Chiapas creen mucho en los nahuales, pero según su mitología, los nahuales no escogen en qué animal se van a convertir. O sea, te toca. O sea, tú te transformas. Y que los más comunes son, pues, perros, conejos, creo que hasta lagartijas, cosas así, ¿no? Pero que un nahual así muy poderoso y que pasa muchos tiempos para que te transformes en eso es jaguar. O sea, si te toca ser un jaguar es como que tú fuiste el nahual. O sea, tú tienes un espíritu muy pegado a los dioses para que te transformes en un jaguar nahual. Es que en sí, o sea, creo que mitológicamente hablando, un nahual es eso, como ese espíritu animal que te protege. Ajá. O sea, creo que ya no sé a partir de cuándo se dio como que esa variación de que un nahual es un brujo que se convierte en Ajá, sí, animal sí, sí, sí. y es del demonio y cosas Sí, pero así, y seguramente hace en la maldad. cultura ha de haber sido de... Y antes era como que tu alma, protector. tu animal protector, ese es tu nahual. Y eso es lo que me lleva a que gracioso debe ser que tu animal protector es un tejuino. Así como que, defiéndeme, tejuino. Y sale un charquito de agua. Se demonios, cae. no existe. O sea, oye, y si todos los que no se pueden transformar en nahuales es porque su nahual es un tejuino. Tiene mucho sentido, ¿eh? Bueno, continuamos, Rigo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ah, sí. Ah, ¿de las que dijimos? Sí, Yo yo dije dije urticaria. A ver. define ¿O dije urticaria. orquídea? No, dijiste urticaria. Pues la urticaria es un tipo de afección en la piel que te causa mucha comezón. Y sobre todo le da a la gente cuando toca esta planta que... ¿Cómo se llama? Ah, sí, la horticaria, ¿no? ¿Sí se llama así? La ortiga. ¿Cómo? Ortiga. La ortiga, que de hecho, si alguien... ¿La has tocado alguna vez? No, jamás. Yo cuando era pequeñito y vivía en Coscomatepec tuve... pues ahora sí que Una granja de ortigas. no, ya sé cómo se dice, pero pues tuve la mala fortuna, ajá, exacto, de tocar una planta y yo dije, ah, mira esta planta, qué bonita es, voy a rozarla. Voy a rozarla con todo mi cuerpo. No, solamente la agarré. No puedo dejar de hacer esto. Oh, Dios mío, no puedo revolcarme. Sí, la toqué y sí me di cuenta, que, en efecto, casi al instante, en que sí te generaba una comezón horrible. No sentí como que me quemase ni nada por el estilo, pero sí era una comezón que me duró hasta la noche, definitivamente.
Ok. Te recomendaría tocarla nada más como por experimento. La neta no te pasa malo. Lástima que si fueras alérgico ahí sí sería un problema, pero neta no es algo así que tuvieras. Igual no la toqué mucho, ¿va? Pero pues no te quema. O sea, yo sí antes creía como que, ¿no? Ya la tocaste. Esto Ah, duele que yo horrible. sepa sí es eso nada más. Porque sí tiene. O sea, ves que tiene como pelitos. Sí, sí. Pero son como cristales muy delgados que Sí, se sí. rompen y liberan una toxina. Y eso es lo que te causa la Toda la urticaria. comezón. Pero es como que mucha comezón más que te queme ¿Aplicable otra cosa. para todos los animales? ¿Crees que cuántos animales serán resistentes a eso? O sea, que le digan, nada, la neta, yo como No sé. Pero por ortigas todos ejemplo, los días. una defensa que tienen las plantas y que a otros animales no les hace daño es la capsaicina de Ah, los la de chiles. chile, sí. Que los insectos. De hecho, creo que solamente afecta a los mamíferos. O sea, si una vaca, un caballo, nosotros comemos un chile, sí nos va a picar. Ah. Y es su arma de defensa. Pero si una gallina se lo come, no le va a picar. De hecho, aplicando la relación con Animal Planet, en Animal Planet, una vez, ya tiene muchísimo tiempo este señor que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Creo que sí, no era Frank, pero era uno parecido, que mostraba distintas partes de Animal Planet y cosas. Y el chiste es que en una de sus categorías era los mecanismos de la naturaleza que menos sirvieron. Entre ellos estaba la capsaicina, Ajá. que mostraron que las plantas lucieron para salvarse y que valió cheto porque ahora se las comen por eso. Y mostraron la amapola, Ajá. que también era un mecanismo de defensa a todas sus neurotoxinas y que no solo los humanos, sino que bastantes animales van hacia las amapolas para drogarse, o sea, y lo hacen a propósito. Entonces me decían de no les sirvió de nada, o sea, todo lo contrario, ahora todo el mundo las mata por eso. Lástima. Sí. Eso nos lleva a la otra palabra que era vegetal. Vegetal, a ver. Vegetal. Es todo organismo que está compuesto por células vegetales, es decir, que tienen pared Pared celular. celular de celulosa, tienen cloroplastos, hacen la fotosíntesis, son autótrofos, en general son verdes, en general. Correcto. No tienen movilidad, o sea, Mm. hay plantas que se mueven, pero en su sitio, o sea, no es que anden caminando de un lugar a otro, ¿Y qué pasa con las plantas rodantes? con las plantas de los pies, ¿no? Las plantas rodantes del desierto. Ah, pues esas no se mueven solitas, las mueve el viento y pues es un vegetal. Uno podría decir que el Bueno, humano son un nos- organismo del reino vegetal, porque si dices vegetal, pues es una verdura. menciona 3 verduras. El chayote, ¿Ok? la lechuga Y la lechuza. y la zanahoria. Ok, bien, lo pasaste. Y ya, me parece que ahora sí vamos con la palabra Ahora sí, del día. con la prueba del día. A 2 horas de haber iniciado este podcast, comenzamos el podcast. Por fin. Y la palabra del día es animal. ¿Por qué traje animal? Porque como dijimos, y como ya vieron en el título, el tema de hoy va a ser muy animalesco. Pero hay veces que las personas, o sea, hacen mención de cierta especie animal y dicen, eso no es un animal. Y el típico es, y eso me causa mucha desesperación, cuando dice, no sé, el nombre de algún insecto y dice, pero ese no es un animal, es un insecto. Ahí se me dan ganas de cachetear a la gente. Pero entonces, ¿qué es un animal, Luigi? Estoy viendo uno aquí enfrente de mí. ¿Tú también? Sí, exactamente. Todos. Todos están viendo uno en ese instante. Todos. No importa si es real o no. O sea, si es virtual ¿O no? o física. Ok. Y aquí hay que tomar en cuenta de las características que voy a decir, lo que mencionabas hace rato, que va a haber excepciones. O sea, puede que la mayoría los tenga, pero siempre va a haber excepciones, ¿ok? Entonces, son organismos que están todos agrupados en un reino que se llama Animalia y están agrupados ahí porque comparten características como que son eucariotas, o sea, sus células tienen núcleo. Son heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros organismos. Ellos no pueden hacer la fotosíntesis o la quimiosíntesis, ¿no? Que la quimiosíntesis, no me acuerdo cómo se llama. Son pluricelulares, todos, hasta los más microscópicos, todos tienen más de una célula. Se caracterizan porque pues tienen capacidad de movimiento, o sea, pueden moverse activamente de aquí para allá, repito, hay excepciones. Ninguno tiene cloroplasto ni pared celular en sus células, tienen desarrollo embrionario, es decir, desde pasan que... por fases. Ajá, pasan por diferentes fases en su desarrollo, principalmente en el embrión, y la mayor parte ya cuando nacen, pues ya tienen todas las características que deben tener. Sí. Sí hay unos que, por ejemplo, hacen metamorfosis y todavía cambian un poco más, pero en general ya nacen como deberían Como nacer, ¿no? las orugas que se vuelven en Exactamente, mariposas, o ¿no? los renacuajos que se vuelven ranas. O las legendarias tejuinos que se vuelven en nahuales. También se caracterizan por tener simetría. Es decir, si partes un animal, pues va a tener... con excepción de las esponjas, todos tienen simetría. Generalmente simetría, ¿cómo se dice? Bilateral. O sea, que tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Excepciones como las estrellas de mar y los animales de ese tipo, que tienen simetría... No recuerdo cómo se llama, pero es de que tienen 5 lados. Siempre. O sea, van a tener 5 partes.
Y pueden reproducirse sexualmente y todos son, o la mayoría, la gran mayoría son aerobios. Me sabía todo excepto el de la simetría, ¿eh? Esa sí me agarró por sorpresa. Interesante, ¿eh? Sí, con excepción de las esponjas, creo que esas no tienen simetría. Todos los animales en general tienen simetría. Hasta una serpiente. Sí, Una serpiente bípeda. asimétrica. Una serpiente bípeda que sea un cocodrilo en realidad. Ahora, ¿qué tipos de seres vivos vamos a encontrar en el grupo animal? Y aquí lo vamos a ver ¿Ok? en forma de lista. ¿Por qué haces esa cara, verdad? ¿Tienes algún problema? No es por mí. Digo, el editor va a poner muchas sí, el fotos. editor. El editor. Digo, Qué pobre bueno que te editor. preocupes por el editor. Por Juan, ¿te acuerdas? Sí, Ya tiene que no lo mencionábamos, bro. ya para la próxima le vamos a pagar. Ya. Ahora, vamos a clasificarlos en dos grupos principales diferentes, vertebrados e invertebrados. Ok. En vertebrados, ¿Y los semivertebrados qué? encontramos como mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces y eso, ¿no? En invertebrados vamos a encontrar a los artrópodos, que incluye insectos y crustáceos y Cangrejos, arácnidos, todo eso. a los anélidos, que son gusanos, como las Ajá. lombrices o las sanguijuelas, Ok. a los moluscos, como los caracoles, las ostras, o incluso a los cefalópodos, como Los los clampers, pulpos, ¿no? los poríferos, que son las esponjas de mar, los nidarios, que es donde encontramos las medusas y los corales, los equinodermos, que son están las estrellas de mar, erizos y pepinos de mar, los nematodos, que son gusanos cilíndricos, y los plantelmintos, que son gusanos planos, como la solitaria. En todo esto donde se encuentran los caballos. En mamíferos, ¿Y los caballitos de mar? peces, todos vertebrados. Ok, interesante. ¿Eh? Y sí, estos son los animales. Ahora, ¿qué opinas de la gente que se refiere a los animales como los animales? Excluyendo a la raza humana. Pues está mal. No, pues sí, o sea, porque si te pones o sea, si te pones a ver, pues no podemos ser otra cosa que animales. O sea, si dices, no, es que ellos son animales, nosotros somos humanos, pero ¿qué es un humano? O sea, si hablas biológicamente, ¿qué es un humano? No es una planta, ni un hongo, ni una bacteria, ni un protista, son E animales. incluso yo diría que pensamientos y acciones instintivas somos muy parecidos. O sea, de verdad actuamos muy... O sea, si le pones un cerebro a un caballo, seguramente actuaría como nosotros. No tengo la Justamente menor ahorita duda. que dijiste eso de que la amapola y que los animales se Sí. drogan, pensé justamente eso así de, no, manches, o los animales son muy humanos o los humanos son muy animales. Yo creo que nosotros somos muy animales. Es como que solo o sea, nuestro cerebro se lo pones a un cocodrilo y seguramente desarrollaría acciones capitalistas. Porque no sé por Destruiría qué el pienso. sistema, No ¿no? sé, exacto, no sé por qué se uniría al sistema. Se uniría al Ah, sistema. sí. Si le pones cerebro a un caballo, seguro se uniría al sistema. Tienes razón. No creo que sobreviviría. Como cierto caballo. que Oye, como conocemos, cierto ¿no? libro del que vamos a hablar, ¿eh? Uf, De hecho, sí, es como le pones cerebro a un animal y se une oye, al sistema. todo se conecta. ¿eh? Ven, todo se conecta. Pero bueno, ahora sí vamos a dar inicio con el tema de hoy. Luigi, biotecnología animal. Hoy le vamos a rendir homenaje y prácticamente vamos a traer uno de los orígenes de la biotecnología, porque si bien no es un tema de la biotecnología, aunque creo que sí existe la biotecnología animal, no sé si existe como carrera específica o como ciencia, no lo dudo mucho, pero a lo que voy es que durante miles de años los animales han estado junto a la biotecnología desde sus inicios. De hecho, pues si no existiesen animales, no existiría la biotecnología. ¿Por qué? Pues nosotros somos animales. Ahora, ¿desde cuándo la biotecnología existe y desde cuándo la biotecnología ha tratado con algún tipo de animal o cuándo hemos tenido esta relación? Pues obviamente no tenemos un dato en específico, son hechos históricos los cuales pues no son corroborables exactamente, pero sí son corroborables, hay evidencia, que sería desde la primera vez que un humano tuvo alguna relación con algún animal o alguna planta para sacarle algún provecho. Por ejemplo, vamos a tener la biotecnología desde la primera vez que conocemos la medicina tradicional. La primera vez que quizás algún humano descubrió que ponerse tal planta en específico servía para curarse. Y de hecho, ya me acordé de la parte que iba a decir cuando investigué esta parte del guión. No sé, o sea, es que, a ver, puede ser muy mito. ChatGPT a veces miente, ¿sabes? Aquí estoy culpando a ChatGPT. Que hubo tiempos antiguos en los que las lanzas con las que la gente... Ah, no, pues sí, esto sí es muy corroborable. Bueno, yo me lo había imaginado de otra manera. Por ejemplo, con la... ¿cómo se llama? La ortiga. Que la usaras para defenderte, por ejemplo. O sea, la pegas un palito y se la pegas a alguien para que le pique y no se te acerque. Eso sería un tipo de biotecnología. ¿Qué dices? Le estás sacando un provecho para ti mismo. No para la humanidad, pero sí para el individuo. Ahorita que dijiste lo de las lanzas, eso creo que es muy conocido. A lo mejor no para entrar a la guerra, Sí. pero sí hay una tribu o hay varias tribus en Sudamérica
que usan las ranas venenosas. Es justo lo Y que hace donde iba. las embarran, así que las Sí. embarran en sus dardos para cazar. Exactamente. Sí, justo iba con algún tipo de veneno que obtienes de algún animal o una planta y lo utilizas para defenderte. Desde ahí ya vemos un tipo de biotecnología. También está la otra parte donde ya hay un provecho para todos, que podría ser la medicina tradicional. Y finalmente, para que ya nos salgamos un poco de plantas, pues con los animales, desde la primera domesticación de un animal. Desde el momento en que un humano decidió domesticar a un perro, desde la primera vez que un humano decidió sacar la leche de una vaca. Ojo con ese humano. ¿Qué estaba haciendo ese humano? Ojo con ese humano inventor de la biotecnología. ¿Quién lo dejó sola? ¿Quién lo dejó solo? O desde que, sí, desde cuando tuvimos algo de algún animal, o lo criamos o lo domesticamos, desde ahí tenemos biotecnología. Ahora que les podamos decir un año en específico, no, pues esta fue la primera vez que un humano lo hizo, pues está muy imposible, ¿verdad? Está muy atrás. Pero pues para que se den una idea de que está la biotecnología pegada desde inicios de la humanidad. O sea, creo que una de las cosas que ha hecho a la especie humana sobrevivir es su capacidad de aprovecharse de todo lo que tiene alrededor, de ser un maldito aprovechado. Y como pues se puede aprovechar desde prácticamente desde que existe, la biotecnología nos acompaña desde un inicio, Raymond. Entonces, ¿qué opinas de la biotecnología tan antigua como... La humanidad. Iba a decir algún animal que nos acompañó desde mucho tiempo atrás? El ser humano, ¿no? Como el lobo. Ahí, ¿escuchaste? Tan antiguo como el Hay- lobo. hay ¿Qué uno opinas? que está ladrando. Biotecnología tan antigua como el lobo, el primer amigo del hombre. Exacto. Tanto que hay uno aquí guardado. No, pues eso, o sea, de hecho, ya hemos hecho mención de esto Muchas veces. muchas veces. O sea, la biotecnología es tan antigua como que el humano haya podido usar un animal Para algo. para algo. O sea, y no estamos hablando de agarrarlo, meterlo en un laboratorio y modificarlo genéticamente, no. sino Sacarle leche. aprender a hacer agricultura y ganadería. A su- No, sí, ya está muy moderno. ¿eh? Y ganadería. No, son cultivos de granada. Ah, ya, Sí, la sí, a eso me granadería. refería. Claro, claro. O sí, por ejemplo, cuando cruzaban plantas y ese tipo de Ah, cosas. sí, cierto, se me olvidó Eso esa ya parte. es biotecnología. Esa parte, sí. Entonces, sí, la biotecnología es muy viejita. Se me olvidó por completo esa parte. Sí, de hecho, desde el primer instante en que alguien dijo, mira, esta vaca y este toro se ven muy bonitos, los voy a juntar para que tenga algo parecido, pues lo voy a hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? Nada. Ok. Continúa, por favor. Y bueno, ahora vamos a la parte ya de biotecnología moderna o contemporánea, que sería usar un animal ya para experimentos en el laboratorio. A esos animales en específico, porque la biotecnología no puede investigar con cualquier animal, y ya lo hemos mencionado en muchas partes, se les llama animales modelo. Que tengan algún modelo muy parecido a nosotros, ya sea genéticamente, ya sea que su modelo nos sirva porque viven muy poco tiempo, o sea que podemos hacer un experimento en muy poquito tiempo, porque se regeneren mucho, o sea, porque les vamos a causar algún tipo de daño y necesitamos que esa regeneración sea rápida, etcétera. Hay muchas relaciones de cuál un animal es un modelo bueno para ese experimento en específico. Y hoy les traemos una amplia variedad de muchos animales que han sido modelo, y no solo los que les vamos a mencionar. Yo estoy seguro que, wow, o sea, estoy casi seguro que prácticamente todos los animales se pueden adaptar a un modelo científico para utilizarlos. No sé si para bien o para mal, pero todos los animales pueden tener un modelo, ¿no, Raymond? Sí, de hecho, parte de estos animales, de hecho ya los hemos mencionado en otras ocasiones, nunca hemos profundizado en ellos. Cada vez que traemos una lista de organismos, modelo Sí. y cosas así, siempre traemos, casi siempre son animales, son organismos microscópicos, plantas y ese tipo de cosas. Los animales pues son más complicados de usar, precisamente porque tienen un desarrollo más lento en comparación, ¿no? Tienen más células, es Sí. más difícil, pero de que los animales son organismos muy útiles para la biotecnología, lo son. Y pues vamos a hablar un poquito, empezamos, este podcast va a estar dividido porque pues ya que a veces no podemos las secciones, pues al menos les vamos a ir diciendo, vamos a ver un poquito a qué es un animal modelo, vamos a hablar un poquito sobre una técnica en específico que hemos usado a los animales que es para la clonación, vamos a hablar un poco sobre los transgénicos como los conocen en plantas, pero aquí sobre animales transgénicos, y prácticamente en esas tres divisiones vamos a mencionar un montón de animales que usamos en todas estas partes, ¿no? Así como, y este animal se usa para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces, ¿te parece si empezamos con qué animales son animales modelos comunes en la biotecnología? Ok. Raymond? Ya Luigi nos explicó que es un animal modelo, entonces, ¿qué utilidad tienen? Entonces, aquí yo les voy a mencionar dos ¿Y animales. usted qué haría, no? ¿Y usted qué haría? ¿Los usaría? El primer animal, pues, son los peces cebra. Estos, de hecho, son muy conocidos. Son esos pececitos blanquitos rayados que se usan mucho en el laboratorio. Ok. En el laboratorio, en los acuarios, en las peceras y todo ese tipo de cosas. Pero efectivamente, se usan mucho en el laboratorio. ¿Por qué se usan? Bueno, en cuanto a investigación y todo eso, es porque los embriones de estos peces y además sus alevines son prácticamente transparentes. Eso quiere decir que es muy fácil observar cómo se desarrollan los órganos y cómo se desarrollan los tejidos cuando pues este animal está creciendo, cuando apenas se está formando, a lo mejor en su huevo o cuando está creciendo y ese tipo de cosas. Entonces,
poder observar cómo se desarrollan ciertas partes del organismo, así tal cual en vivo y en directo, pues ayuda mucho a comprender cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los tejidos, cómo se da la formación, como digamos así, extrapolándole hacia así se da en ellos, pues así se ha de dar en nosotros o así se ha de dar en otros animales. Así se ha logrado investigar cómo se desarrolla el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el corazón, los músculos, etcétera, ¿no? También algo que los hace muy útiles en cuanto a su transparencia y que crecen y se desarrollan muy rápido es que se pueden estudiar cómo se curan o se recuperan sus órganos. Sí. Estos peces tienen la capacidad de regenerar sus órganos pues bastante alta, ¿no? Ujú. O sea, pueden reparar sus tejidos de una forma, digamos, muy sencilla o muy rápida y eso también lo hace muy valioso para la investigación. No solo por la parte de, cómo lo hacen, o sea, de qué mecanismos están detrás de esto, sino el procedimiento durante la regeneración de los tejidos. Y pues dejando de lado la investigación y como ya le mencioné, pues son muy útiles en la parte de, lo mencionamos en el podcast de biotecnología acuática, en la parte de la... Hay esa palabra que es para decir que algo de ornato. Sí. En cuanto a ornato, porque estos peces son muy bonitos en el acuario, son muy vistosos. Y de peceras de hecho, oficina. y si vas a un acuario a comprar pececitos de esos, te das cuenta que la mayoría ya son de colores. ¿Por qué? Porque ya están modificados genéticamente para que sus rayas ya no sean negras, sino que tengan algún tipo de color fluorescente que lo haga ver más así. vistoso. ¿Considerarías que los peces cebra son los pollitos de colores del mar? Yo considero que no, porque no se mueren. Porque sí sobreviven. Sí, porque... O sea, obviamente creo que al inicio sí, Sí se porque sí se teñían tal sí, cual. sí, se teñían. Y o se morían o se desteñían con el paso del tiempo. Pero ya ahorita ya es un cambio genético, entonces ya permanece de su color. ¿Crees que con el avance de la tecnología, hoy en día podríamos tener un pollito pintado por algún tipo de modificación genética y no porque lo pintaron con aerosol? Creo que sí, pero no creo que sea viable económicamente para los puestos de las ferias. Sí, porque los ven que como en 15 pesos. Hace mucho tiempo. De hecho, nunca he comprado Yo uno. nunca O sea, he comprado uno sí tuve tampoco. uno, pero porque me lo encontré en la calle. Era verde. ¡Hala, no manches! Sí, o sea, se ha de haber ¿Y escapado. cómo te vivió? Al otro día se murió. No O sea, sí viví la experiencia de que se murió mi pollito. Pero ese yo no lo compré. Lo No, está bien. rescaté de la calle. Lo llevaste a morir tranquilamente. Se cayó en una olla. Ok. Y bueno, entonces prácticamente eso es la importancia que tenemos la importancia del pez cebra. Del pez cebra. Porque Ahora, ajá. por ejemplo, tenemos otros animales. Correcto. Los cerdos. ¿Por qué son muy importantes los cerdos? Algo que caracteriza mucho a los cerdos es que su estructura, su fisiología es muy parecida a la nuestra. No son genéticamente muy parecidos a nosotros, obviamente, sí están muy separados, pero digamos que sus órganos, su composición corporal, la cantidad de grasa, la forma como se llevan sus procesos corporales son muy parecidas a los de los humanos, lo que implica que si se hacen estudios en ellos, sean fácilmente comparables como sucedería en los humanos, ¿no? Ujú. Si se desarrolla una enfermedad, así puede pasar aquí. Si se daña un órgano, si aplicas un, ya llegaron las tortillas, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Si se aplica algún fármaco, algún tratamiento químico o lo que sea, se puede estudiar cómo funcionaría también en el ser humano, porque al final de cuentas los órganos son muy parecidos. De hecho, tantito dejando esta parte de lado, hay estudios que creo que hasta ahorita se han quedado en eso, o sea, de que no se han Stand-by. logrado, de que se han tratado de trasplantar órganos de cerdo en las personas. Son Sí. órganos que ya tienen cierta modificación que hacen que ciertos receptores celulares que harían que fueran rechazados, pues ya no los tengan, pero aún así pues no está como que a lo mejor por bioética y todo eso. Y muy algunos sí se han aceptable. logrado, tengo entendido, ¿no? Creo que sí se han historias logrado. Sí salió- Sí, fue sí. en Sí las salieron de que noticias. alguien de un transplantación de De un no es corazón. corazón, ¿no? Sí, corazón. Creo que se murió el señor. Sí, pero Pero después, sí, o sea, Tardó varios días. Sí, Sí. Entonces, sí, los cerdos tienen esa capacidad, bueno, esa característica que son muy parecidos. Entonces, también otra ventaja que les da, y es lo bueno de los organismos modelo en general, aunque no sean animales, es que se conocen genéticamente, o sea, su secuencia genética. Entonces, cuando ya se está estudiando, ya se tiene estudiada su secuencia genética, ya se puede determinar qué genes tiene, qué genes se activan en qué parte de su organismo, qué tipo de proteínas producen. Mm. Y, por ejemplo, si tenemos una proteína en común con ellos, pues qué tan parecidas son. Y es, por ejemplo, lo que marca el clásico ejemplo de la insulina, que antes de que se usara de forma recombinante, como es actualmente, se obtenía a partir de los cerdos. Sí podía generar, y eso ya lo hemos dicho muchas veces, efectos secundarios, porque no es exactamente la misma estructura de su insulina que la nuestra,
pero era la única forma que había de obtener Y se insulina. mataban un montón de Se cerdos para mataban hacer muchos eso. cerdos. ¿Por qué? Porque la insulina se extraía de su páncreas. O sea, Se no es como sacrificaba. que le sacara sangre y ahí se purifican. Sí, no, no, se no. tenía que sacrificar el cerdo, quitar el páncreas y eran como que kilos y kilos de páncreas para conseguir una cantidad ínfima de insulina, ¿no? Sí. Actualmente pues ya se clonó el gen humano de insulina en Escherichia coli y así es como se obtiene. Pero en el pasado pues era así. Y así es como sí. que los cerdos son muy útiles para Yo este no tipo diría, de bueno, cosas. ya ahora que hay biotecnología de las proteínas recombinantes ya no se mata cerdos, pero no, sí, se sigue matando exactamente la misma cantidad. Pero ahora se come. Pero ahora se come, no, de por sí se comía, ¿no? Pero ahora ya no, ahora ya el páncreas. ¿no? Ahora ya puedo comer mi plato de páncreas de Sí, cerdo. sí, es ¿no? como de, oye, joven, ahí le va el pilón, páncreas. Antes no lo traían, quién sabe por qué. Eh, Antes aquí no traían páncreas, pero ahorita ya traen páncreas. es que escuché que es diabético. güey. Oye, sí, ¿eh? Oye, No creo que funcione así. mira, recuerdo que la anterior manera en que sacaba la insulina era agarrar el páncreas, macerarlo, pasaba por procesos de purificación y todo, y al final se tiran los viales de poquito. Pero al fin y al cabo era macerar el páncreas. Yo creo que si te comías un páncreas entero, igual si sacabas algo. No, porque ahora sí, pero si te lo comes, pues todo va a pasar por tu Sí, sistema bueno, digestivo. ese sería el O sea, en único nuestro problema. caso, pues Sí. se lo inyectan No, directamente. inyéctate un páncreas. Y pues sí, estos son dos ejemplos de animales modelo. Como tal, no trajimos más, Porque hemos dicho un buen. porque hemos a lo dicho largo. muchos en una gran serie de podcasts. Pero bueno. De hecho, nada estos más son por dos mencionar unos, animales pues hasta modelos. les podemos decir, los ratones son un gran ejemplo de animales modelos. La mosca de la fruta, los una hámsters. lombriz. Una vez trajimos una lombriz, ¿no? La rata, la lombriz era ahí está lombriz elegans, la de Elegans, Cenorhabditis elegans. Sí, exactamente. Y también las ratas son También muy buenas las para ratas. estudios de cosas cardíacas. Creo que en y algún eso. momento trajimos algún tipo de mono, pero dijimos que casi no se hacía. Porque sí es No, ética. es como que. Y es más Y difícil. es más difícil porque son agresivos. Porque son más grandes y todo ese tipo de Hámsters, cuyos, muchos cosas. conejos. Conejos. Hay muchos animales modelos. Pero, justo una pregunta creo que nos puede hacer llevar hacia la siguiente parte. Eso fue un poquito sobre animales modelo. Que es, ¿qué utilizábamos a los páncreas de los cerdos para crear la insulina? Justo no lo terminaban de aceptar. De hecho, también para relacionarlo mejor, pues ves lo que dijimos de el corazón de cerdo que se trató de trasplantar en un humano. Ujú. Uno de los problemas, pues eso, la incompatibilidad. Sin embargo, en algún momento a un grupo de científicos se les ocurrió que una buena manera de solucionar lo incompatible que era la transferencia de órganos de un individuo a otro o de una especie a otra, pues sería literalmente crear a un individuo que sea exactamente igual genéticamente al otro para que no haya ningún problema de trasplantes de órganos. Y entonces empezó a generarse una idea por el mundo científico que fue crear clones. Como la típica película, ¿no? Donde tienes tus clones ahí almacenados para cuando te pase algo. Sí, 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 tal cual. O sea, en un inicio la ciencia quería optar por la clonación. Y bueno, no dudo que va a haber muchísimos científicos y grupos de investigación que ya eran avanzados a su época y ya que estaban pensando en planes a futuros para los clones y no tanto, solo queremos clones para hacer una trasplante de órganos. Pero en un inicio ese era el objetivo, o sea, crear un trasplante de órganos. Y de hecho se practicó, se intentó en su tiempo. Pero vamos a hablar de animales dentro de la clonación, ya que pues yo creo que una de las partes más importantes de la biotecnología es la clonación, o sea, es una de las partes que más llamó la atención. Y los animales jugaron un rol muy importante para que la biotecnología pudiera clonar en general. Ok. En general. En general. Supongo que todos, y Raymond, tú has escuchado sobre el caso de la oveja Dolly, ¿no? Claro, fue un caso muy fuerte, estuvo muy discutido. Perdió el caso, lamentablemente. La condenaron a 3 años de prisión. Perdió el juicio, ¿no? Perdió el juicio Se volvió antes de que se diera el caso. Perdió el juicio, después perdió el juicio. Y después perdió el juicio, después perdió el caso. No, hombre. No, pero sí, la oveja Dolly es como que un clásico de la clonación. Sí. Creo que todo el mundo, si te hablan Ubica de más o menos. clonar algo, la oveja Dolly. Claro, y de hecho, A ver. su tipo. Clonar algo. La oveja Dolly. A ver, ¿clonar algo? Bob Esponja. ¿Tampoco sí? No. Entonces, Creí que funcionaría, perdón. No funcionaba, Creo que no todos lo conocen. entonces, una de las cosas es que todos ubican la clonación de la oveja Dolly, pero no todos saben realmente cómo se clonó la Pero oveja todos Dolly. le preguntan, ¿cómo estás, oveja? Pero nadie le dice, oye, Dolly, ¿clonación? Sí, no todos saben realmente cómo fue la clonación de la oveja Dolly. Y de hecho, hoy en día, si lo observamos, la verdad, yo ahorita que lo vi, de hecho lo vimos un poquito antes de ver el podcast, sí, yo me quedé con cara de, oye, pues no estaba tan difícil, ¿no? Así, la neta, que se le ocurrió, ¿por qué no se Así les que ocurrió? traigo mis animales clonados. Los Así hice que en la aquí- mañana. Oye, pues foto de gatos clonados. Adelante, perdón. Pero tú los vas a hablar, tú los vas a Sí, hablar. sí, sí. Pero yo saqué esa foto, así que me tomo el derecho de ponerla aquí. Vale. Foto de gatos clonados. Bueno, el chiste es que ahorita lo volvemos a poner. De hecho, me gustaría irle diciendo que una de las cosas que los animales que se han clonado han sido varios. Además de ovejas, han sido vacas, también gatos, también perros.
ya no conozco más, pero seguramente lo van a haber intentado seguro con cerdos, conejos y todo tipo de animales. Ok. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial hubo mucha polémica con respecto a los ensayos que se hacían con animales y todo esto, porque pues había como mucho necesidad de avanzar biotecnológicamente para descubrir cosas y la gente no sabía realmente hacia dónde ir, así que los científicos y los laboratorios experimentaban a donde fuera, o sea, pues ve hacia donde quieras, experimenta, si descubres un arma letal, bien, tú experimenta hacia donde puedas, Aun ¿no? cuando la experimentación fuera con personas. Aun cuando la experimentación fuera con personas, de hecho, pues hay pues testimonios súper fuertes de los crímenes de guerra que hubo tanto en Estados Unidos como en Alemania Rusia cuando y fue así. y Rusia. Todos estaban haciendo cosas inhumanas. La Segunda Guerra Mundial fue una época oscura por donde se le vea. Sí. Bueno, vamos a hablar de la clonación de la oveja Dolly. Primero, quién lo hizo, cómo lo hizo y cómo pasó todo esto fue en 1996. De hecho, ahí tiene marcado como 5 de julio el día del nacimiento de la oveja Dolly. No manches. Sí, 5 de julio. Estamos... mañana. ¡Ay! ¡Felicidades! No, pero en realidad para ellos es... ¿Cuándo es No lunes? manches, fue la semana pasada. Fue el miércoles pasado. Ah, sí, cierto. Fue el miércoles Fue pasado. Bueno, el miércoles, felicidad. Oye, qué bien quedó este podcast. Quedó- Hoy es miércoles. Hoy es martes. Hoy es martes, por eso fue el miércoles pasado. Ah, sí, cierto. Men, tienes que jugar aquí con los tiempos. Es que la amapola que tienes ahí, bro. Me caí hace rato. Estamos aquí jugando con tiempos verbales, ¿no? Bueno, Con el tiempo. con el tiempo. El chiste es que fue el miércoles pasado, ¿ok? Nació el 5 de julio, fue llamado como Proyecto Dolly y fue creado en el Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, ¿ok? Ok. De hecho, fue liderado por el biólogo británico Wilmot, así se llama. No tengo apellido, solamente Wilmot. Así, lamento si había muchos Wilmots en ese equipo de investigadores, ya se lo adjudiqué a ¿Quieres todos. que te busque cómo se llama? A ver si me sale. A ver, sí, pon Wilmot Dolly, supongo, ¿no? O Oveja Dolly Wilmot, algo así Ajá. te va a salir con doble. Mientras, Ian Wilmot. Ah, Ian Wilmot. Ian. Ian. No sé cómo, pero es. Ian Wilmot, supongo. Bueno, él fue el que lideró este proyecto y bueno, vamos a hablar un poquito, les voy a decir tal cual qué fue lo que hicieron con la oveja Dolly y ya después vamos a mostrar una imagen con una vaca de cómo es el proceso, porque es muy parecido. Porque No con una tenemos vaca, una foto de Dolly, pero es que por términos legales ya nadie puede mostrar ovejas clonadas. Por después eso de que agarramos perdió una el vaca. juicio. Después de que perdió el juicio, ya no se puede hacer eso. No, a ver, en términos sencillos, y lo voy a tratar de decir de la manera más sencilla posible para que también yo lo entienda y todo el mundo lo entendamos. El proceso de clonación se realizó de la siguiente manera. ¿Ok? El proceso fue una transferencia nuclear. Cuando estamos hablando de transferencia nuclear, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tal cual vamos a agarrar un núcleo de un lado y lo vamos a meter en otro, ¿ok? Transferencia nuclear. Hasta ahí no hay problema, ¿va? La transferencia nuclear, en resumen, fue que se agarró una célula mamaria de la oveja. O sea, se agarró... Un óvulo. no, una célula mamaria de una oveja, por el momento. Ah, Sí, ok. sí, solo se agarró una célula mamaria. Ah, ok. A ya, esa ya, célula te entendí. mamaria, sí. De esa oveja, que ya era una oveja adulta y todo, se le extrajo el núcleo. Ahí está, ¿va? Entonces ahí tenemos una célula mamaria que se le extrajo el núcleo. Esa es la célula somática. Esa es la Ah, somática, pero por el momento. Después, vamos a tener no sé si deberíamos definir célula somática. ¿Quieres definir célula somática o no? Sí, pero ahorita que ya llegues a esa parte, Bueno. porque creo que sí me salte. Bueno, después tenemos el óvulo. Vamos a llegar al óvulo de la oveja. Bueno, tenemos una célula mamaria, se le extrajo el núcleo. Después tenemos una un óvulo tal cual. Y se le va a extraer también. Tiene que ser importante, era un óvulo no fertilizado de la oveja. Y esa también se le extrajo su propio núcleo. Ahora, ¿qué fue lo que hacemos? Tenemos tanto una célula mamaria como un óvulo, pues desnucleados, tal cual. Lo que se hizo fue que en el núcleo de la célula mamaria fue insertado en el óvulo, ¿ok? Un óvulo que pues no estaba fertilizado antes ni nada por el estilo. Ahora, a través de un tipo de estimulación eléctrica, no vamos a caer en detalles, porque de hecho la última vez que yo leí una técnica, por ejemplo, en la ¿cómo se llama? Para volver células competentes, decía, literalmente era una exposición eléctrica. Y literalmente era eso, o sea, literalmente nada más prendes los electrocutas un rato y ya está, o sea, no hay más. Mediante un tipo de estímulo eléctrico, se fusionaban estas células, ¿ok? Entonces lo único que pasaba es que pues hubo un desarrollo embrionario de esa célula normal y común, como si la oveja tal cual hubiera sido fecundada, pues. Y así, eso fue lo que se le hizo a la oveja Dolly. Vamos a volver a repetirlo y más tranquilamente. Ya, célula mamaria, se le quita núcleo. Necesitas 2 ingredientes. ¿Una oveja? Una célula somática y una célula sexual. Correcto. La célula somática, Fue una ¿la puedo célula definir? mamaria. Sí, La se célula define. somática es una célula corporal, que en este caso es la célula mamaria. Célula O mamaria. sea, célula de cualquier parte del cuerpo. Correcto. Y la célula sexual, pues en este caso es el óvulo. Tal cual. Le sacas el núcleo a ambas. Imagínense que es como el chip de un celular.
Sí. A las dos le quitas el chip. Correcto. Entonces, a ti el chip que te interesa es de la célula somática, de la mamaria. Y esa se la vas a poner a tu celular de este Para lado. hacer un tipo de fecundación, por así decirlo. Pero este celular tiene la característica de que una vez que tenga un chip, se va a convertir en un transformer. Se hace un En una celular. oveja. Se transforma en Dolly. Exactamente. Pero pues realmente no había una manera concreta de cómo eso iba a pasar. Así que por una estimulación Pasó. eléctrica lograron fusionarlas. Lo cargaron. Y estoy seguro que los mismos científicos no tenían una justificación de por qué. O sea, así es, pues es que así me imagino incluso la electroporación para transformar células bacterianas. O sea, debe tener su fundamento, pero en gran parte es muy empírico porque realmente no se sabe qué partes son las que la que consigue esta transformación bacteriana. Ahora, aquí en una fusión no tengo idea de si sí estaba bien experimentado o no. También, para que la gente no vea esto como, ay, no, pues estaba muy sencillo, que hayan escogido una célula mamaria en específico, seguro que tiene sus razones. O sea, no es como que se pudiese agarrar una célula de cualquier parte del cuerpo. Seguro que el grupo de investigación trabajó con muchas células del cuerpo de la oveja. Por alguna razón decidieron que la célula mamaria era la candidata como célula somática y por eso la están usando. ¿Por qué no le traemos todas las explicaciones? Bueno, porque nosotros estamos seguros que ustedes no van a hacer ninguna técnica de clonación en sus casas, ¿no? Y el chiste es que lo comprendan. Ya di los 2 ingredientes. Esta es una receta sencilla que puedes hacer con solo 2 ingredientes. Una oveja y ya. Y una vaca. Una oveja. Entonces, pues no hay necesidad de caer en toda la técnica, solamente es que sepan eso. Se llama una transferencia nuclear. Y después pasaron un núcleo a otro lado. ¿Cómo lo hicieron? Así lo hicieron. ¿Cómo lo consiguieron? Lo fusionaron con electricidad. Ahora, Dolly llevó a muchas preguntas y a muchas cosas. Una vez que nació el 5 de julio de 1996, Dolly tenía muchas preguntas. Dolly, seguramente sí. Como, ¿Quién soy? ¿Mis padres? ¿Soy yo o soy ella? ¿O eres tú? Pobre Dolly. Y falleció muy pronto. No tengo fecha exacta, así que no vivió mucho. No sé si murió en el Aquí mismo tengo la día. fecha. Ajá, ¿cuándo murió? Murió el 14 de febrero de 2003. ¿De 2003? 96, 97, 98, 99, 2000. Vivió 7 años. No, pues sí fue algo. 6 años, todavía no cumplía los... A ver, vivió lo suyo, no mucho en promedio de una oveja. Una oveja vive Güey, más. ¿cuánto vive una oveja? 20, ¿no? 25 A ver, años como más o 20. menos. Como unos 25 años. Yo le achaco unos 25. A ver, ahorita viene el datazo. De 10 a 12 años. No, Es pues como vio si la hubiera mitad. muerto a los 45 años. Sí, sí, sí. Humanos, ¿no? Pero también tenemos que poner en contexto que la oveja Dolly desarrolló muchos problemas. Tenía un problema en específico heredado genéticamente, ¿no? O sea, su madre, o bueno, la oveja de donde se sacó el clon, tenía problema en algo, ¿no? Me acuerdo que tenía un problema para caminar o algo en los huesos. No sé si te acuerdas, Raymond, que debido a un problema genético fue que falleció. No, de hecho... Dice ¿Qué que dice? lo que la mató fue una infección pulmonar. ¿Ah, sí? No sé si a entonces lo no me mejor acuerdo. genéticamente pues ya estaba Inmunosuprimida dañada o o algo algo así. Pero lo que la dañó fue un retrovirus que literalmente le causó un tipo de cáncer de pulmón. Ya, bueno, que también cabe destacar que no hay nada malo con la clonación cuando está bien hecha, por así decirlo. ¿Cuál es el único defecto que tendría un clon, Raymond? Si es que la humanidad se casa a clonar. Y de hecho no murió tal cual ella solita. La Fue sacrificaron. sacrificada claro. por la enfermedad. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que si el humano se dedicase a clonar humanos, una problemática que sí nos los toparíamos, pero no ética, sino realmente solo una problemática a los límites humanos, es que si solo generas clones, no tienes esta parte en la que se cruzan los genes de distintos seres para crear una especie o un individuo pues un poquito mejor, o sea que sanas un poquito los errores genéticos de las otras dos, porque solo te clonas y por ejemplo yo tengo un defecto genético que me hace que sí o sí voy a tener un fallo pulmonar a los 50 años, pues todos mis clones se van a morir a los 50 años porque no tienen un gen que los repare, o sea, ese sería uno de los límites con la clonación, ¿no, Raymond? Y si uno se muriera tan cual de una enfermedad, pues todos van a estar predispuestos a morir de esa misma Porque no hay enfermedad. un gen de otro ser humano que venga a reparar a esos Que le genes. ponga esa actualización, ¿no? Exacto, que le ponga el update. Sí, no habría evolución prácticamente. ¿Habría evolución? No habría evolución. ¿Tú qué dices? No, Yo digo que no habría no evolución. habría evolución. De hecho es lo que... ¿Dónde lo vi? Lo vi en un programa y era así como que lo hacían en chiquito, pero no me acuerdo ni de qué era. Ah, en Love, Death and Robots. Que tenían 2 cajitas. Ajá. Y una cajita era algo así como que tenían... Haz de cuenta, borregos chiquititos Ajá. y los dejaban ahí. Y no se podían cruzar entre ellos.
No es cierto, solo se podían cruzar entre ellos. Y en la otra cajita tenían borregos que pues ya tenían más como que Y variación. resistieron más eso. Y entonces estos sí se terminaron muriendo por una enfermedad que los mató a todos, una misma enfermedad. Y estos pues sí se murieron unos que otros, pero la enfermedad no los mató a todos. Podría ser un ejemplo que podrías poner con las familias reales que solo se reproducían entre ellas en algún momento para mantener el linaje y por eso todas desarrollaron un montón de problemas que, si no mal recuerdo, era como lo de la sangre azul también está un poquito relacionado con eso, pero también como de que, por ejemplo, un mentón muy pronunciado era característico de esa familia real y todos tenían ese mentón pronunciado porque solo se reproducían entre ellos. Que de por sí ya era una malformación genética y todavía Sí. lo aumentaron más. Sí, o sea, sí, sí. Y bueno, ese fue el caso de Dolly. Ahora, vamos a ver un esquemita aquí, que es de una vaca, porque no solamente lo hemos hecho las clonaciones con ovejas. Una vez después de pasado el caso Dolly, tuvimos ya la transferencia nuclear en la producción de animales clonados en general. Aquí está el ejemplo de una vaca. Y bueno, aquí se observa exactamente la misma pues, técnica, únicamente la vamos a repasar, que está el huevo. En este caso, ahí tenemos el citoplasma de la primera célula y se le va a sacar el núcleo. Después, a esa misma vaca, que ahí la volvemos a ver, que se supone que es la misma vaca, se le va a obtener, vamos a meterle el núcleo de otra célula. En este caso sería meter el núcleo de una célula somática a un óvulo, como lo fue con la oveja Dolly. Y ahí vamos a ver el ejemplo de cómo está esa célula y tiene pues los dos círculos, que sería como el núcleo y el núcleo de la célula somática. Se supone que a través de la fusión que nosotros hacemos con una carga eléctrica, o sea, a través de una carga eléctrica las fusionamos y ahí pueden ver en la imagen cómo ya el circulito chiquito se metió en el otro. Y finalmente, pues digamos que por procesos naturales, aunque prácticamente todo esto es natural, digo, lo estamos haciendo nosotros, pues continuaría el proceso de fecundación normal, común y corriente, y se crearía un embrión y nacería una vaca clonada. Y ya, ese es el ejemplo. Transferencia nuclear. Ahora, ¿hemos clonado más cosas? Sí, Raymond ahorita les va a hablar del caso de los gatos, pero hay una pregunta, Raymond, que sería, pues si no usamos, si no usamos los clones para transferir órganos, y ese es el caso, todo esto iba a todo esto que explicamos, si el caso de Dolly era para transferir un órgano y poder que pudieras vivir eso, o sea, por ejemplo, yo me falla no sé, dime, ¿qué me puede fallar? ¿El corazón? No creo que eso se pueda transferir, pero... El hígado, el riñón. El riñón, me falla un riñón y no hay donantes porque tengo un tipo muy fuerte de inmunodetección y no me permite nada ser transferido a otras personas. Mi sistema inmune no lo permite. Creo un clon y ese clon le saco el hígado. De efectos. Primero, si me muero en un mes, ya valió cheto, porque la persona que tiene mi hígado tiene que crecer. O sea, no voy a quitarle el hígado a un feto y tampoco se lo voy a quitar a un niño de 5 años porque eso es atípico. Aparte... tengo que dejar que crezca el hígado. Entonces, el humano tiene que crecer para que te pueda pasar ese órgano. Entonces ya tenemos un problema, porque ya estás teniendo que darle una vida a esa persona. La solución es que cuando tengas un hijo, de una vez tengas su clon para que crezcan a la par. Ok, esa sería una solución. ¿Cuál es el siguiente problema? Usar a un ser vivo como objeto, ese sería el primer problema ético. El problema ético o bioético con el cual se fundamentó el por qué la clonación estaba mal, parte de la siguiente manera y te hago las preguntas a ti, Raymond. Por ejemplo, ¿discriminas a una persona dependiendo del país donde viene? No. ¿Los discriminas dependiendo de la ciudad donde viene? No. Los discriminas dependiendo del barrio donde vienen. En conclusión, no discriminas a ningún humano dependiendo de dónde viene, ¿no? Bueno, te sientes empatía por un humano porque... ¿Por qué sientes empatía por un humano? Pues por el hecho de que es humano, porque como yo soy humano puedo sentir lo que esa persona puede. Justo le diste al clavo con la parte de sentir, porque la empatía se basa en que tú eres consciente de que esa persona siente algo, punto. Si tú no fueras consciente de que yo siento algo, que me vieras prenderme en llamas, pues ¿qué te causaría? Nada, ¿no? De hecho, pues si ves una roca en llamas, no te causa ningún tipo de preocupación porque sabes que la roca no tiene ningún tipo de sensibilidad, ¿no, Raymond? Casi como, no sé, como pisar un bicho, ¿no? O Mm, sea, sí sé que sienten los bichos, pero no sé cómo siente un bicho. correcto, Yo creo no que eres consciente de que siente. creo que es más fácil ver algo que sea muy diferente a ti, como, pues es que no va a sentir lo mismo a que yo voy y piso un perro, ¿no? Correcto, de hecho ya ahí le vas a otra parte de esa pregunta. Pero entonces, en conclusión, no discriminas a las personas de dónde vienen. Y segundo, apoya o tienes cierta empatía con los humanos porque eres consciente de que sienten. Ahora, un clon. El origen del clon claramente no es como el nuestro. Él literalmente se desarrolla de una sola persona y nosotros fuimos desarrollados por 2 personas. Sin embargo, el origen no debería ser una razón por la cual discriminarlo. El origen de ese clon, al solo ser, o sea, literalmente solo ser sacado
ser un clon. Y nosotros, al ver teniendo dos padres, solo es nuestra cuestión de origen. Sin embargo, ambos somos humanos. Tenemos las mismas características. Lo dijimos al inicio del podcast, hay formas de clasificar a los humanos o a los animales y a los humanos dentro de los animales, y ese clon cumple con todas, no hay ninguna que se le escape. Entonces, no discriminas a ese clon como que no es humano, ¿no, Rimo? No lo discriminarías. No. O sea, es humano, para ti es humano. Pues bueno, para la bioética también lo es, o sea, solamente es una cuestión de origen, no hay por qué discriminarlo. Segundo, ese humano, ese clon, siente las cosas como tú y como yo, ¿cierto, no? Entonces tampoco hay razón por la cual creer que no sienta. Entonces, si no hay razón ni por qué discriminarlo, ni por su origen, ni porque sea distinto a nosotros, porque no sienta las cosas, sí el que las siente, entonces debería tener los derechos de cualquier humano. Y nosotros no tenemos derechos sobre ninguna otra persona de que, desde que tú naces, yo tengo derecho a que a los 25 años tú te voy a quitar el estómago y me voy a quedar, o te voy a matar porque me voy a quedar con tu corazón o con cualquier otra parte. Aunque alguien podría pensar que en el capitalismo actual sí que lo hay, o sea, la gente sí es dueña de personas desde que nacen, pero es antiético y no debería ser. Entonces, por eso la bioética desechó la opción de tener clones para donar órganos. Se desechó por completo. Igual porque, pues ni siquiera estamos hablando de que sea la misma persona. O sea, creo que es la pregunta muy común de un clon sigue siendo como una extensión de ti, pero pues no. O sea, genéticamente hablando, sí es como tú, pero tiene su propia conciencia, su propia mentalidad, sus propios pensamientos. Es como dos gemelos idénticos que genéticamente son casi lo mismo, pero cada uno es un individuo diferente. De hecho, en filosofía, y no lo voy a ahondar en eso porque ya lo hemos hablado un montón de veces, se responde con la misma pregunta que hizo este señor. Ay, ya se me olvidó el nombre de este señor. Bueno, pero el que escribió el libro de On What Matters, o sea, sobre lo que importa, que define que lo que hace a una persona, a un ese ser, son sus acciones. Pues un clon son acciones independientes a las de la otra persona, o sea, del modelo original. Entonces, al que el clon y el modelo original, cada uno tiene sus propias acciones y cada quien hace sus propias cosas, son individuos distintos, cada uno es separado, no están unidos por nada más allá de que tienen los mismos genes. Y ya, esa es la conclusión, Raymond. Entonces, si no usamos clones para trasplantar órganos, ¿para qué los usamos, Raymond? Ok. Obviamente dejando de lado que pues no hay clonación en humanos, porque pues independientemente de la utilidad que se le dé, pues no... digamos que en esta parte como un poco antropocentrista o especista quizás, pues los humanos pues no nos vamos a poner a experimentar en nosotros mismos, ¿no? De cierto modo, así que obviamente no hay clones en humanos. Pero bueno, ¿de qué nos sirve tener clones de animales o clones de diferentes tipos de seres vivos? De entrada, para la observación de cómo se llevan a cabo los procesos. ¿A qué me refiero? Mencioné el ejemplo de que con los cerdos pues es muy útil ver cómo se desarrolla una enfermedad o una cura, o incluso cómo en un embrión de pez cebra se desarrollan los órganos, porque de cierto modo se parecen un poco a los nuestros. Bueno, ¿qué mejor que ver cómo afectaría cierta cosa al desarrollo de un organismo y ver al mismo tiempo el mismo organismo sin ser afectado, a modo de un control, por ejemplo? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, no sé, un ratón y lo que quiero hacer es estudiar cómo esta enfermedad afecta a los humanos, ¿no? Yo la estoy probando en los ratones para ver cómo se procesa. Pero pues a la vez quiero pues otro ratón que pues me sirva de control. Pero ¿qué puede presentarse? Que pues la variación entre los ratones, porque provienen de diferentes familias, que bueno, son la misma cepa generalmente, ya tienen cierta cosa parecida, pero aún así son individuos muy diferentes y tienen sus variaciones genéticas. Y a veces una variación genética pues puede afectar mucho. Propios errores. Exactamente, hasta en una enfermedad. A dos personas les puede caer la misma enfermedad, pero una se puede enfermar y la otra no. Entonces lo mismo pasa aquí, que necesitamos pues que de cierto modo los clones nos permitan poder... dejando de lado las predisposiciones genéticas que puedan existir o los límites que nos pone pues todo el asunto genético, es ver cómo se desarrolla algún proceso de curación de enfermedad, algún desarrollo de un órgano nuevo en un organismo y poder compararlo en otro de control. Esa es una forma. La otra forma, y creo que es la más común, así que puedes decir si escuchas la clonación así en las noticias, normalmente la vas a encontrar se quiere clonar al mamut. O se quiere clonar al lobo fulano de tal. Permanecer, ¿no? a las especies, ¿no? Las especies en peligro de extinción. El poder clonar y desarrollar un clon que, a diferencia de Dolly, pues no se muera, es como que una forma que se tiene para poder preservar a las especies que están en peligro de extinción o a las especies que ya se han extinto. ¿Por qué, por ejemplo, no se recupera una especie que ya se extinguió? Por ejemplo, un mamut. Bueno, porque si ya hablamos de bioética y tan solo hablar de ecología,
pues el nicho del mamut ya se perdió hace 10,000 años. Sí. Entonces no tiene caso traer de vuelta un mamut que ya no tiene las condiciones de vida. Los animales que existen actualmente nunca han convivido con un mamut, entonces no habría forma de que se pudiera liberar en la naturaleza. Pero a lo mejor sí se podría clonar, no sé, un lobo de Tasmania ¿Un dodo? o un dodo y reintroducirlo. ¿Por qué? Porque esa especie se extinguieron hace, ¿qué? 100, 500 ¿O el, ¿cómo se años. llama? ¿El búfalo? ¿Cuál era el de los Estados Unidos? El más bisontes, los El bisonte, bisontes correcto. americanos. Bueno, esos no se han extinto, ¿no? Pero Ahorita, pues incluso es un balazo. Ya se se reporta el extinto. Bueno, lo que voy es que si hay una forma de poder aumentar las especies, por ejemplo, con la vaquita marina, es como que el caso más así que puedes tener. O el ajolote. Estamos hablando de que la vaquita marina tenemos menos de 20 en todo el mundo, ¿no? Prácticamente, porque solo viven en el Golfo de Porque las California. vacas no saben nadar, ¿no? Y a lo que vamos es que si con tan poco, o sea, ya hablamos del problema que es que no haya variación genética. No se puede recuperar una especie teniendo solo 20 individuos porque va a haber un punto en el que solamente van a poder seguir cruzando entre ellos. Correcto. No va a haber variación genética. Entonces aquí es donde se presenta la opción de crear más clones. O sea, que dices, bueno, a lo mejor son parecidos genéticamente, que se les pueden inducir mutaciones, pero al menos ya tenemos más del mismo organismo. Es una segunda oportunidad. Es tal una cual, segunda oportunidad que se tiene. Entonces, esos son como que los dos usos que se le puede dar a la clonación de un animal o de un organismo en general. El poder hacer comparaciones en cuanto a estudios O científicos, preservarlo. dejando de lado pues los problemas que pueden haber por la variación genética, o preservar una especie que se está extinguiendo. Entonces, solución, ¿clonar vaquitas marinas o enseñarles a nadar las vacas, Remo? ¿Qué decides? Plantar más océanos. Plantar más océano. Oye, buena, ¿eh? Que de hecho sí me imaginé a las vaquitas aquí con su ese buzo. Te la metes y, ya se murió otra vaca marina. Es que no saben Oh, nadar. demonios. Mi duda, ¿saben nadar las vacas o no? ¿Cruzan ríos? Sí, saben nadar. De hecho, creo que casi todos los animales es como que muy de... Instintivo. Aunque obviamente pues no es como que estén adaptados para nadar 2 horas, ¿no? Sí. Lo que sí he visto, y eso me causa mucha curiosidad, es que a veces que lo haya tomado... ¿Te acuerdas de ese falso documental de sirenas? Sí. Bueno, no me acuerdo si era en ese programa que hacían mención o era en otro programa, porque lo he visto muchas veces, que mencionan que somos el único tipo de simio que puede nadar. O sea, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes no nadan. No sé. Pero ahorita, ¿no saben o no pueden? Creo que no saben. Pero ahorita que me estoy poniendo a pensar, y si lo saqué de ese falso documental, entonces olvídenlo, es información falsa, ¿no? Porque obviamente todo lo que está ahí, pues es adaptado para eso. Y ahí mismo te dicen que es falso. Pero por ejemplo, hay perros, ves que la mayoría de los perros saben nadar, pero hay razas que por su forma no pueden. Como el bulldog francés. He visto un montón de videos de bulldogs francés que se caen a la alberca y los tienen que sacar porque se hunden, o sea, se terminan hundiendo por más que intentan nadar. Oye, entonces no... Porque su forma, o sea, tal cual la forma que ya adquirieron ellos no les permite flotar. Supongo que un topo tampoco. No, los topos son muy buenos Se nadadores. les inunda mucho las madrigueras. Yo creo, pero he visto muchos videos de topos nadando. A ver, un dugong es malo caminando. Ahí, ¿para qué te digo que no? Va. Y bueno, Raymond, prácticamente ahí podemos cerrar hasta ahorita 2 secciones que llamamos que animales modelo y que hemos presentado un pesebra y un cerdo. Y en animales utilizados para clonación hemos presentado vacas y ovejas, pero esos no son los únicos, Raymond, ¿no? Claro que no. También se han logrado clonar, como ya Luigi lo dijo hace un momento, gatos. Gatos. Eso sí, a un inicio dice Eugenio, ¿para qué quisieron clonar un gato? No, pues porque quería otro gato, ¿no? Quería un gato igual a este gato. Bueno, hay de hecho un gato y le pusieron, su nombre fue CC, que eran las siglas de Carbon Copy. Carbon Copy. Copia de carbón. Es muy gracioso, ¿no? Porque como que así están hechas las copias, ¿no? De tinta de carbón. O al menos así. Es como si lo metieron a la impresora de carbón, ¿no? Exactamente. Este gato, pues, se creó, por decirlo así, en 2001. Precisamente usando la misma técnica de transferencia nuclear de células somáticas como se usó con la oveja Dolly. Lo que ya explicamos. De hecho, pues permite comprender... O sea, el objetivo de clonar el gato es comprender la genética de los gatos. O sea, usarlo como modelo de investigación. Algo muy característico de por qué se usan los gatos en investigación es por una enfermedad. De hecho, ahorita que leí esto es como que la tercera vez que veo que en un animal tiene como que su propia esta enfermedad, que es la inmunodeficiencia, en este caso inmunodeficiencia felina. Sí. He visto inmunodeficiencia, no recuerdo el nombre exacto, pero es en simios. Así también. Y que se supone o que se cree que de ahí proviene la inmunodeficiencia humana, que son virus diferentes, ¿no?
Entonces, algunos estudios que se han realizado en gatos es precisamente para observar cómo es el desarrollo de la inmunodeficiencia felina si y hay poder cura, ¿no? compararlo con la inmunodeficiencia humana. Ya. Ver tratamientos, ver el progreso de la enfermedad y Vale. el progreso de los Posibles curas, tratamientos. ya. Es para eso que se utilizan los gatos. Tratamientos antirretrovirales y todo eso en gatos. Que, Raymond, siendo sincero, uno tiene estómago fuerte y corazón duro y sangre fría. Y a ver, otra piel de cocodrilo. A ver, muchas más referencias que gracias para gente de temple fuerte. Ojos desviados. Ojos que no ven. Ay, es miope. Bueno, corazón que no siente. corazón que no vamos a siente. ver. Para no importarle, sinceramente, a veces como matan a los ratones en tu cara o a las ratas. Ahora, tú ves, por ejemplo, con los hámsters que cuando prueban la leishmania, pues no los mata, sino que durante mucho tiempo tienen patas súper gigantes y Se sufren. inflan todos los gatos. Correcto. Los ¿Qué hámster. opinarías de ver a un gato inmunosuprimido así como Porque que murió? pasan de este tamaño los hámster a este tamaño. Sí, sí, ¿Y qué opinarías de un gato que estás viendo tú claramente que está No, sufriendo sí por un estaría, tratamiento? la verdad sí me daría. Con el gato sí está fuerte, ¿no? Si me dijeran, tienes que matar a este gato, ahí sí diría de ala. Y es que esto sí eso está es lo feo". que te digo, o sea, lo que te decía hace rato de que, bueno, a lo mejor si veo un bicho y lo piso, pues no me siento Ya. tan feo como que agarro y piso un pájaro. O Sí. sea, ahí sí me daría cosa porque es un vertebrado, se parece más a mí. Y un Ahora, gato ya ni se diga, un ¿no? gato a lo mejor no se parece más a mí, creo que sí. No, sí, de hecho, pero- son más parecidos a los ratones, cercanos genéticamente, pero lo no, que voy pero es en que cara, incluso Sí, la a gente eso tiene voy. más de ese... estamos más en contacto con gatos y perros porque pues, son nuestros animales de compañía. Un ratón, ¿no? Es como que un ratón es como que una plaga, Sí. es todo lo contrario. Es un animal De que no pequeño te quiero enseñan tener a en mi matarlo casa. incluso. Entonces, sí se siente feo el tener que matar a un ratón. Eso nos ha tocado Sí. sacrificar ratones por el hecho de que entre ellos se habían lastimado y pues ya, o sea, ya están muy lastimados porque se mordieron Sí, y todo. ya. Y el doctor nos dijo, hay que sacrificarlos. Y yo no pude hacerlo, le tuve que decir al Sí. doctor que lo hiciera a él. Pero también me ha tocado tener que extraer el vaso de ratones bebés. y es como Bebés. O de, sea, es un "Ala". ratón que ni tiene pelo. Ajá, yo digo, recuerdo. Pero ahora imagínate eso con un gato. Yo siento que ahí sí me pondría muy... O sea, con un gato no sé qué tanto podría. Sí siento que se va un poco... Hay que admitir que cierta parte de humanidad se va con los sacrificios. O sea, sinceramente sí pierdes algo. O sea, la gente lo decía, que en la guerra, cuando alguien mataba a otro humano, no regresaba siendo el mismo. Yo te Sí, aseguro que no. los científicos que una vez mataron a un ratón pierden un muy poquito, ¿no? Pero ahora ves matando a un ratón, ves matando a un gato, ves matando a un perro y las cosas van cambiando. ¿Sabes qué me recordaba mucho en el libro de Cazadores de Microbios? Ajá. De más de uno de los científicos que mencionan ahí, tocó que sus experimentos los empezaron a hacer y tenían jaulas y jaulas de pájaros, de gallinas, de perros, de Hola. gatos, y en todos se experimentaba. Y ahí te describen, ¿no? Que a todos los experimentaba, unos se morían, la mayoría se Sí. morían. Y se me quedó así que, o sea, ¿qué corazón tan duro podían tener para poder aguantar eso, ¿no? Porque, aunque sea por el bien de la humanidad y lo que tú quieras, pues sí se siente Y muy que también feo. que no hay que dejar en claro que muchos científicos van con la bandera, es por el bien de la humanidad y ustedes no lo comprenden, pero hay que ser muy sinceros que la bioética no existía hace mucho tiempo. De hecho, toda la parte de la bioética es muy reciente y si la bioética no hubiera puesto un freno a todo esto, no sé cuántas atrocidades hoy en día se le podría culpar a la humanidad peores. Cabe destacar que no, o sea, no vamos a decir nombres ni instituciones, pero Raymond, tanto a ti como a mí nos queda claro que hemos escuchado al menos un par de veces gente que te dice, este es todo mi modelo de investigación, yo hice todo este experimento, maté ya tantos ratones o se murieron tantas ratas para que al final la misma gente que está juzgando el experimento les diga, es que no tiene sentido lo que hiciste. O sea, todo lo que tú mataste no tiene sentido. O sea, no te dicen así, te dicen el experimento no tiene sentido. Pero por ende, si no tiene sentido todo lo que hiciste, entonces todos los sacrificios fueron en vano, ¿no? Entonces, ¿qué nombre de la ciencia hay? Y así como hay aquí, en todos los países y seguramente con cosas peores. La neta sí está muy difícil. Por eso es Un bueno día la sí bioética. necesitamos traer, y vamos a traer un podcast de bioética. Obviamente tenemos que estar más preparados Sí. y nos gustaría que fuera en colaboración con alguien más. Con alguien que... Alguien yo que creo le que sepa, ¿no? con un eticista, o sea, un filósofo, con un... Sí, con un filósofo podría Un ser buena filósofo parte. neticista, Con entonces, Mateus. No. Vamos a intentarlo, Yo vamos a quiero que intentarlo. ese sigue siendo mi sueño. Hacer el de bioética con él. ¿Qué tanto sabrá de bioética? Él da clases de ética, De literalmente. bioética. Pues el último curso de su curso de ética es bioética. Sí, o sea, él... sí. Cuando estudias la ética, pues sabes sobre todas las ramas en su producto. Yo creo que sí lo sabe. Porque sí, nuestra clase de bioética en la universidad fue... No, un chiste. Hagan ¿no? equipos de... Hagan 2 Y equipos debaten en sobre todo el el aborto. salón. Debatan sobre un tema que quieran y los veo al final del semestre. Ah, sí, la neta es un chiste. La educación se debería basar en la ética y cómo nos enseñan ética en secundaria, prepa y universidad es tan un chiste que da mucha alegría saber que la humanidad está caminando a estas ciegas porque seguramente cualquier otro hubiera pensado que ya nos hubiéramos estrellado hace miles de años. O sea, no sé cómo estamos consiguiendo esto, pero pues ahí síganle, échenle ganas.
Pero bueno, ahora vamos a seguir con otra parte importante. Ya hablamos de qué son ¿Animales los animales en la biotecnología, ya hablamos de la clonación, que es como que lo más top en biotecnología, y los animales modelos. Pero otra cosa muy top en biotecnología, y eso es como que el pan de cada día, son los transgénicos. Correcto. Y pues volvemos a los animales transgénicos. Que yo creo que la gente a veces lo relaciona mucho transgénico con plantas, ¿no? Pero yo creo que Con comida a y muchos cosas les así, ¿no? sorprendería saber que hay animales transgénicos, ¿no? Sí, de Así hecho, como hay ¿no? humanos trans, hay animales trans, ¿no, Raymond? Transgénicos, transespecie. ¿Eh? Transespecie. A ver, les vamos a mostrar 3, si no me equivoco. 3, vamos a empezar con el tuyo, que es el del salmón. Vamos a pasar por cabras y ratones. Perfecto. El del salmón, de hecho, ya lo habíamos mencionado en el podcast de biotecnología acuática porque es Sí, como que súper muy... reciente. Ajá, entonces, muy importante en esa parte de la biotecnología acuática, el poder hablar de los salmones transgénicos. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Como ya lo mencionamos, al menos en esa parte, los salmones, en aquella ocasión eran salmones que tenían, que se les había incluido el gen de la... Recuérdame el nombre. Bueno, esa molécula que lo que hacía era que le da a los animales el color, una coloración más roja. Los salmones naturalmente tienen esa coloración roja y de hecho su carne se ve como que más apetitosa por ese color rojo. Pero pues también depende mucho del tipo de salmón porque no todas las especies de salmón pues tienen ese color. Entonces a algunos salmones transgénicos se les introdujo el gen de la astaxantina. Ahora bien, hay otras modificaciones genéticas que se les han hecho a los salmones. Por ejemplo, hay salmones, como el salmón atlántico, que es de la especie salmo salar, que está modificado para que pueda crecer más rápido y más grande. O sea, no tanto que se vea más bonito lo que tú quieras, solo que se vea más grande y que lo haga en un tiempo más rápido. ¿Cómo se logra? Pues se le han introducido genes de otras especies de salmón, como el salmón real del Pacífico, que de hecho es un salmón más grande, que crece más, y de otros peces como el pez arcoíris del Atlántico. Esto, como les digo, hace que el salmón produzca su hormona del crecimiento todo el año. Generalmente los salmones, digamos que es por etapas, ¿no? Han visto su ciclo de cuando van nadando. De hecho, la otra vez me topé un video así, que el salmón se ve bonito, grisecito, pero ya cuando está subiendo el río está rojo y tiene sus mandíbulas así. Ah, bueno, aquí lo que hacen es que... Y ya se van a morir, pobrecitos. Bueno, aquí lo que se hace con estos genes es que la hormona del crecimiento del salmón se dé todo el año y entonces el salmón esté grande todo el año y pues así se pueda comer y produzca más alimento, ¿no? Y pues esto, o sea, la intención en este caso de usar salmones transgénicos no es afectar a los salmones que existen en la naturaleza, sino al contrario, poder mejorar las granjas acuícolas para tener mejores peces que alimenten la... Sí, de hecho, pues sería tal cual. O sea, tenemos un salmón que es más resistente y le pasa su gen a este otro salmón para que este salmón ahora sea igual de resistente y ya, eso lo vuelve un salmón transgénico. Y yo diría que no, por eso los tienes que discriminar. Luigi, ¿conoces más animales transgénicos? Sí, de hecho, ya vamos a ver ejemplos transgénicos que no hemos traído al podcast porque, bueno, el de los ratones creo que sí lo hemos traído, pero vamos a uno que la neta nunca habíamos traído y yo no conocía. Y nunca se me había ocurrido, pero me suena muy interesante, que es utilizar animales transgénicos como bioreactores. Se fundamenta en dos cosas. El primer fundamento es que hay animales que son productores de algún tipo de proteína o de algún tipo de sustancia. Por ejemplo, cabras, vacas que producen leche. Entonces, pues tiene mucho sentido. Si tú quieres una proteína que está en la leche, pues es mejor que lo produzcas en alguien que produce leche, como una cabra o una vaca, a que lo produzcas en un humano, que a lo mejor nunca va a dar leche, al menos que tenga un hijo, ¿no? No creo que quieras tener granjas de leche De con humanos. humanos, ¿no? Sí, exacto. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, ya tenemos animales que son mucho mejores para realizar cierta tarea de producción de cosas. Ahora, utilizar un animal como bioreactor, el segundo fundamento es que, pues si bien produce mucha leche, por ejemplo, una vaca, tú necesitas una proteína en específico. Y puedes usar algún tipo de recombinación para que uses el gen de un animal que produce esa proteína en una vaca y tu vaca produzca esta proteína. Entonces, ahí tenemos el fundamento de hacer que un animal que produce algo que queremos, además produzca la proteína que nosotros necesitamos. Hay otras cosas. Si bien una vaca puede ser un animal transgénico como bioreactor, o sea que produzca una proteína que no le pertenece a esa vaca, pero que además la produzca, podemos generar bioreactores mucho más eficientes. Y aquí entramos con el ejemplo de las cabras. Las cabras, además de que son pues menos costosas y producen leche muchísimo más rápido, pues podemos utilizarlas en vez de las vacas. Y tal cual se usa una cabra para que produzca proteínas que quizás tengan en la vaca, o sea, aquí me lo estoy inventando, que a lo mejor produzca la leche de la vaca,
pero tú quieres que la produzca la cabra no lo produce naturalmente, haces una transfección, o sea, pasas los genes de la vaca a la cabra para que produzca esta proteína, entonces tienes tal cual, solo esa proteína, no es leche de vaca, o sea, todas las propiedades de la leche de vaca la tiene la vaca, tú solo necesitas esa proteína y nada más esa proteína la tiene la leche de cabra transgénica, pero la produce más rápido, es mucho más barato y pues te sirve más. Y es como si tuviéramos en la industria, así como, sí, en una industria donde producimos grandes cantidades a lo mejor de yogur o de proteína o de algún tipo de leche, pero en vez de usarlo industrialmente, lo haces en animales, que ellos lo hagan por ti y lo hagan más rápido. Los 3 ejemplos más comunes de bioreactores que conocemos son vacas, cabras y gallinas. Sí les debo la última parte, la verdad no sé a qué se refiere a la parte de gallinas, yo creo que se refiere a la parte de los huevos, o sea, a la producción de huevos deben de producir algo en específico. De hecho, alguna vez escuchamos algo de que se Huevos hacían como vacuna, algo modificaciones. así, ¿no? Ajá, Sí, se sí, hacía sí. una modificación para que el huevo aparte tuviera ciertas proteínas. o Seguro que cosas entonces es extra. en el huevo, ¿no? Sí. Sí, entonces, y pues ahí está, o sea, no vas a esperar como que un humano que, que cada vez que tenga un humanito, cada vez que una embarazada le saques el feto, pues no va a funcionar, ¿no? O sea, independientemente de lo antiético, me refiero a que tardaría 9 meses en que se desarrolle eso. Mientras que una Sí, gallina... Deja tú de lado lo ético, Sí, va a sí, tardar 9 meses. O sea, sí, o sea, me pongo en la parte como que deja tú lo ético y las gallinas, pues en el contrario, a cada rato están produciendo huevos. No sé qué tan común, rápido sea que una gallina produzca huevos. Una vez al mes. No, de hecho es muy casi de todos los días. Ah, sí, todos los días. Ah, bueno, pues ahí está. Es un gran bioreactor en ese caso. Y pues utiliza una proteína para que la produzcan sus huevos. Y así tenemos animales transgénicos como bioreactores, que no es otra cosa que productores de algo que nosotros queremos. Ahora, un último ejemplo y ya para cerrar el capítulo de hoy, Raymond. Bueno, pero antes te pregunto, ¿qué opinas de eso? ¿Está chido? Está chido, ¿no? O sea, creo que sí he llegado a escuchar de eso y de hecho se me hace bastante interesante porque a la vez, bueno, o sea, puedes poner la parte de, no, es que los tienen esclavizados en una industria, Mm. como las industrias, pues, lácteas, ¿no? Sí, De sí. que, pues, ahí tienen a las vacas en Claro. espacios muy chiquitos. Pero igual poniendo eso de lado, está muy interesante la parte de que puedas producir algo en un animal que además ya le dé esa, no sé cómo decirlo. ¿Ves que ya hemos dicho que cuando clonas un gen en una bacteria, Sí. pues es más difícil que la proteína sea tan funcional como lo sería si la produjeras tú mismo, ¿no? Originalmente, sí. Porque las bacterias no tienen la maquinaria para darle la forma que se necesita. Correcto. En cambio, si se produce en un animal, sí. Sabemos que las desventajas son que son más grandes, requieren más cuidados, Sí. es más lento el proceso y todo eso, pero como que ya te dan esa ventaja de que ya, o sea, ya te lo estoy dando empaquetado nada más para que te la La metas agarres, y ya sí, está, tal te cual. la comes y ya funciona, ¿no? Entonces, es Que interesante. apoyando tu parte, yo no diría que es antiético porque es como, por ejemplo, lo antiético no es lo que la producción que hacemos, sino lo antiético son los medios que Las la rodean, condiciones. las condiciones. O sea, imagínate que yo todos los días le voy a regalar $100 a un niño en caso de precariedad y que lo necesita. Pero cada vez que yo le doy $100, le pego, lo humillo, le tiro agua, lo electrocuto, le hago 1000 cosas. Obviamente, el darle $100 no está mal, o sea, al contrario, le serviría. Lo que está mal son las condiciones en las que lo hago. Pues usar animales como bioreactores no está mal, no tiene ningún problema antiético. Lo que está mal es en las condiciones en las que las industrias lo usan. Y ya. Vamos a hablar de otra parte un poquito ética y a ver qué opinan de esto. Que ya lo hemos escuchado muchas veces, al menos yo recuerdo haberlo escuchado en su tiempo, ahorita ya no tanto, de los legendarios ratones knockout. Que los ratones knockouts no son... Espera, son luchas clandestinas de ratones. Sí, de hecho en el laboratorio, alrededor de entre 1 y 5 de la mañana, se junta así una jaula con un montón de ratones y a esos ratones los denominamos ratones knockout, Raymond. Ya veo. Oye, es muy interesante. No, bueno, los ratones knockout realmente se refieren a, vamos a decirlo así, apagar genes en estos ratones. ¿Por qué? La investigación de los genes es muy difícil. La investigación de los genes a veces no es tan sencilla como la gente se lo puede esperar. Muchos de los genes que nosotros tenemos o que sabemos, que tenemos estudiados o que sabemos de algún tipo de gen en nosotros, realmente no tenemos idea de qué haga o para qué funcione. Sabemos que ahí está, sabemos que está encendido, no sabemos para qué sirve. Pero por suerte tenemos animales modelo que tienen genes muy parecidos a nosotros y ellos también tienen esos mismos genes. Entonces, ¿cuál es la problemática? No sabemos para qué sirve este gen en el humano, ha estado activado desde miles de años, no tenemos ni la menor idea de por qué este gen está ahí y este ratón también lo tiene, pues vamos a investigarlo en el ratón y a ver qué le pasa con ese gen en específico. Ahora, hacer un seguimiento de el gen que expresa, el gen hacia dónde va, el gen que consigue, pues está casi imposible, o sea, con marcadores y muchas cosas es muy difícil conseguir realmente saber que un gen desconocido, qué hace dentro de eso. Y hasta la fecha hay muchas enfermedades y muchos tratamientos que producen genes que realmente no sabemos por qué, pero ahí déjalo activado, o sea, nos sirve para este tratamiento, para esta cura. Entonces hay una manera que yo lo veo como si fuera una ingeniería a la inversa, que en vez de a un gen prendido, pues seguirle el paso y ver qué hace, pues directamente mejor apágalo. Apaga ese gen y a ver qué pasa. Entonces los ratones knockouts es un poquito como, vamos a apagarle ese gen que no sabemos para qué funciona,
para que nos diga un poquito de lo que sí hace. O sea, es como de, le voy a apagar el gen y voy a ver qué le pasa al ratón. Así un poquito me va a decir el gen, a lo mejor hacia dónde está colocado, qué ayuda, en qué no ayuda, en qué va. Y esos son los legendarios ratones knockouts, que es tal cual apagarle ciertos tipos de genes. ¿Qué opinas, Raymond? Me voy a recordar mucho el ratoncito de... el del anime el que son unos ratones bien fuertes. Ah, de Demon Slayer. De ¿no? Demon Sí, Slayer. sí. Porque imagino ser los ratones luchadores así todos Famosísimos. mamados. No, pero igual está bastante interesante. Creo que con esa palabra que dijiste de la ingeniería a la inversa, Ajá. creo que sí lo hace mucho más fácil porque hay veces que cuando estás viendo un proceso hay muchas proteínas que están implicadas. O al revés, tú ya sabes, mira, esta es la proteína, pero de todos los genes que tengo aquí prendidos, ¿Quién ni la siquiera sé prende? cuál Sí. la produce. Entonces sí es como que lo útil, o sea, es lo que le da la utilidad, el poder ir apagando los genes de tanto, o sea, Sí, de cada un rato. tanto y pues, entonces así ya veo que si apago este gen, falta esto, entonces el Se gen lo es para asocias. esto. Claro. Y bueno, Raymond, entonces ya para recapitulación y pasar a nuestras siguientes secciones, diríamos que hemos hablado de... A ver, yo hablé al inicio... No, ¿tú al inicio de qué hablaste? La palabra del día. ¿Pez cebra? Ah, no, pero... Ya, tú empezaste hablando sobre la historia. Ajá. Bueno, ¿desde cuándo nació? Pero vamos a mencionar los animales que hemos hablado para que la Parte gente se dé cuenta de la importante. ampliedad de animales que hemos mencionado. Organismos modelos como los peces cebra y los cerdos. Y después yo mencioné en animales en clonación como las vacas y las ovejas. Después Yo tú. también los gatos clonados y pues su utilización para estudiar el VIH. Correcto. Después mencionaste animales transgénicos. Los transgénicos. Explicaste la transferencia nuclear de células somáticas. claro. Y yo la importancia de tener un organismo clonado. Claro. Y después tú hablaste de los salmones como animales transgénicos. Ujú. Yo después hablé de las vacas, las cabras y las gallinas. Y Como bioreactores. como bioreactores. Y finalmente los ratones como experimentación pues, de seguimiento de genes. Y esos solamente son unos poquitos animales. O sea, mencionamos gatos, vacas, cabras, un montón de cosas, peces. Pero hay muchísimos más animales en los cuales se han investigado. Y a lo mejor en un tiempo, si vemos que el tema lo da para otra cosa, pues traemos un Animales 2, ¿no, Raymond? Exacto, más usos que se le den a los animales. otros a lo mejor animales. más amplio. Y ya esta vez prometo mostrar animales que de plano no hayamos mencionado antes. Sí, que va a estar un poco difícil, pero sí podemos traer unos que no. Puede ser. Y pues, Raymond, continuemos con este tema animalesco, ¿no? Ok, seguimos con los animales. De hecho, el nombre de este animal es el menos animalesco que puedas. ¿En serio? Por eso lo traigo. ¿Es el humano? ¿El humano? Estaría bien que traiga el Homo sapiens. No, este animal, Luigi, ¿has escuchado hablar de... Aguántame. ¿De la urraca ariganosa? ¿Has escuchado hablar de ¿La goma arábiga? la Cecilia? Ah, caray. Es una planta. Y no hablo de nuestra compañera. Cecilia. A ver, tengo 3 posibles candidatos. Una es una humana que conocí. Otra es una ciudad que nunca he visitado. Y la tercera es una planta. Ok. Saludos a la humana. La ciudad se llama Sicilia. No sé si hay una planta. Supongo que que se va a haber llame una Sicilia. Cecilia, men. Seguro que en algún pueblo Bueno. latinoamericano. Este animal, Cecilia, en específico, hay muchos tipos de Cecilia. La Cecilia es como que un grupo de Pero si hay una animales. planta que se llama Cecilia. No, no sé. Ay. Pero este en específico, Cecilia animal que traje, también recibe el nombre de Tapalcua o Tepelcua. Su nombre Ah. científico es Dermophis mexicanum. Y ya estoy. Mira, ya con el nombre científico, o con los otros sinónimos. Ay, ¿qué crees que ya, sea? no, pero ya me imagino algo así como un clacuache o algo así. ¿Un tlacuache? Sí, me imagino como algo parecido a un clacuache, un Ah, no. mamífero. No. No. Ah, chale. De hecho, creo que este es el primer anfibio que traigo al podcast. Ah, anfibio. A Igual lo ver. hice muy bueno. Es para dar un poco de variedad. Bueno, este Se lo tipo de prometiste a anfibios... Alan desde hace un buen, Exactamente, Alan, esto es para ti. Las cecilias son un tipo de anfibio que son, digamos que muy únicos, porque en apariencia son como si fueran una lombriz o una serpiente. O sea, son alargados, no tienen patas. No se parecen a las anguilas. No, o sea, haz de cuenta que estuvieras viendo una lombriz muy grande. Acuática. No, es terrestre. A diferencia de otros anfibios como las ranas y las salamandras, que son los otros 2 grupos que existen, pues estas no tienen patas. Pero una lombriz así no tiene carita, o sea, no le ves una carita Sí, como tiene una, 2 como ojitos una muy serpiente. chiquitos. Y tiene su boquita también, como una serpiente. Pero lombriz, como una serpiente y una lombriz hubieran un hijo. Haz de cuenta, la lombriz es a la de Bob Esponja, Ajá. la gigante, así con su cara y con su... Ala, eso me daría un buen de miedo Así. ver. O sea, de verdad, ¿de qué grosor estamos hablando? No sé qué grosor sea, pero te voy a decir sus características. Este en específico que te digo que es Dermophis mexicano, es un gimnofión, es decir, de esos tipos de anfibios que son de esa forma, Sí. que es endémica del sur de México y América Central. Vive en madrigueras en el suelo húmedo, donde hay pues hojarasca y cosas así, porque pues esa materia que en descomposición pues genera calor, entonces como que le da Ujú. comodidad de estar viviendo ahí. ¿De qué se alimenta? Ajá. Se alimenta de lombrices, de Es como una insectos megalombriz que se alimenta de como lombrices. termitas, hormigas, ortópteros, que son los
grillos y ese tipo de cosas, escarabajos, e incluso se ha encontrado que pueden alimentarse de lagartijas pequeñas. Si tienen la oportunidad de atraparlas, ¿no? Porque en realidad ¿Tienen son dientes ciegas. o algo por el estilo? Creo que sí, no sé, pero son ciegas. ¿Por qué? Porque prácticamente viven bajo tierra. Tienen sus ojitos muy chiquitos, pero en realidad no están estructurados como un ojo, en realidad no son funcionales y están cubiertos por una Han de capa de detectar piel. sombras o cosas así, ¿no? A lo mejor Vibraciones. detectan cambios de luz, pero como tal, pues no pueden ver. Sí tienen muy desarrollados otros sentidos como, por aquí lo tenía, el olfato y el tacto, o sea, en el sentido de que pueden sentir el medio exterior a través de las vibraciones Ah, de lo que súper los bien. rodea. Sí, sí, Entonces sí. como que así pues se ubican Saben o qué ven está qué hay pasando. cerca, ¿no? Ándale, saben qué está pasando. Este animal, como les digo, no tiene patas. Alcanza una longitud de hasta 30 40 centímetros, aunque hay otras que alcanzan hasta 60 centímetros. Su cuerpo es cilíndrico, es liso, te digo, es como si fuera una lombriz porque hasta se ve así segmentada, pero puede tener un color que va de un rosa oscuro a un color morado o azul. Caray, más o el morado menos. me gustaría verlo. De hecho, a mí me gusta, se ven muy bonitas, aunque sí me daría cosa tocarlas. Es como el morado de los audífonos. No, estaba buscando si hay un morado así, pero No, casi Creo no hay que cosas no. moradas aquí, la verdad. no. Pero bueno, no tienen pulmones, respiran a través de la piel. Igual creo que casi todos los anfibios pueden hacer eso, pero los ¿Las demás sí ranas? tienen pulmones. Las ranas tienen pulmones, pero también pueden respirar oxígeno a través de la piel, ¿El como cuando cocodrilo? están en el agua. Los cocodrilos no son anfibios. ¿En serio? Son reptiles, perdón. Taxonómicamente. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Bueno, su cabeza es pequeña, plana. Sus huevos se desarrollan dentro del animal. O sea, sí Ah, pone huevos, pero se los no queda los dentro. suelta. O sea, los queda Sí, sí. dentro. Y ahí nacen las crías. Y de hecho, todas se desarrollan ahí. O sea, haz de cuenta que Le crecen aquí lombrices a hacen lombriz. la equivalencia como si una rana tuviera sus renacuajos y se convirtieran en rana dentro de. Ya, sí, sí, sí. Entonces, así, o sea, ya cuando nacen ya son casi adultas, ya están totalmente desarrollados y miden entre 10 y 15 centímetros de largo. Oye, es como el punto medio evolutivo entre el mamífero y el ovíparo. Exactamente. De hecho, aquí lo clasificaba como vivíparo, pero creo que el término correcto es ovovivíparo. Porque Ovovivíparo. produce los huevos, pero se crían dentro de la hembra. Ovovivíparo, me agrada. Ovovivíparo. Entonces sí puede tener hasta entre 3 y 16 crías. El problema con los anfibios es que como son feitos, la gente tiene muchas supersticiones. Y así No como ma. ocurre con los tlaconetes, No manches, que que es las el típico matan. de que se mete por Sí. ahí. Bueno, también se tiene esta creencia de que se puede meter a través del ano. No manches. Y Y la así. matan. O que cuando hay una mujer lactando, como que no sé, se cree que tiene mucha afinidad por la leche Y humana. van y la buscan. Y entonces van y se toman el pezón Ahora. y se le quitan la leche al Sí, sí, bebé, sí. ¿no? De hecho, hasta hay unos que hacen referencia de que meten la boca en el bebé y ellos maman el pezón para que pues, ni se den cuenta que están ahí. Entonces, por eso las matan. No manches. Sí, están- Pero no se están en peligro clasifican- de extinción ni nada. Se clasifica como vulnerables. Ay, no manches. Hay que conseguir unas 10 y clonarlas. Echarlas en un banco de leche materna. Y dárselas embarazadas. Y ya, esa es una Cecilia. Ahorita te voy a enseñar la Oye, foto de para verdad, que la veas. creo que de todos los animales que has traído, además de la orca, este animal es el que más me interesó y que más me gustó. La verdad sí me agradó mucho descubrir que existe la Cecilia. Ahora la cuidaré. Si un día me la topo, la cuidaré. Es muy reconocible a simple vista. O sea, ¿no crees que la confunda con una lombriz? Es que sí, yo he visto, o sea, en general a las Cecilias, no en esta especie, no con las lombrices, pero sí con las serpientes. Ah, se parece. Entonces, al creer que son serpientes, pues igual las matan Sí, por ahí lo sí, mismo. sí, sí. Chale. Porque piensan que son venenosas, pero pues no son venenosas. Pues mira, un atento aviso a todos de dejen de matar a las Cecilias y a las serpientes. Y en general dejen de matar. Dejen de matar En animales. general no hay mucha necesidad de matar hoy en día. ¿Por qué hacerlo? Esa sería una Ni pregunta. siquiera en nombre de la ciencia. Y ni siquiera en nombre de la ciencia hay mucha necesidad de matar, así que el atento aviso de este podcast es dejen de matar. ¿Tú qué dices, Raymond? Dejen de matar. A secas, ¿no? Dejen de Sí. matar. Oye, vamos a comer hamburguesas. Sí, vamos por unas hamburguesas. Ahorita. Sí, en Sí, general, sí, bro. Esa fue la Cecilia. ¿Alguna otra duda sobre la Cecilia? no, pues la verdad es que contestaste prácticamente todas. Mi única duda, pero pues la voy a ver a que se acabe el podcast, es cómo se ve. O sea, esa sí es realmente mi duda, la quiero ver. Y de ahí, pues, ¿no puede estrangular o algo por el estilo? No, Sería interesante que estrangulara. no creo. No, pues algunas serpientes las serpientes lo hacen, pues. Pero no todas. Las estranguladoras. Exactamente. No, nada, la verdad es que es que no tengo muchas preguntas sobre Te lombrices. quedaste sin palabra. Con las lombrices son como cosas con las que no tengo preguntas. Quiero una, sinceramente sí me gustaría tener una ahí. Una Cecilia. ¿Crees que sean de esos tipos de animales que si o sea, no domesticas, pero que tienes tú en un lugar, se Creo que vuelven se puede locas y tener. se matan, ¿cómo se llama? Las serpientes que luego se comen a sí mismas por estar estresadas?
Yo creo Esas que sí sí son de se las que pueden puedes tener. cuidar, ¿no? Obviamente como los anfibios de por sí son muy delicados, porque es muy fácil de que les den un hongo en la Sí, piel y tienes ese que estar tipo muy de cuidadoso. cosas. Por eso es que cuando ves un anfibio en una zona así natural, es como un reflejo de que la zona está saludable. No manches, qué bueno, ¿eh? Aquí Entonces yo hay creo, ranas, ¿sabes? Por acá. hay Hay veces, sapos. pero ahorita últimamente ya no hay tantas como Es que antes. ya Eso es muy con ese triste. De calor hecho, nadie sobrevive. en mi casa a veces hay sapos. Ya. A veces me los topo por ahí. Siempre les No, digo a mi mamá, no los mate. es que ahorita ya con todo esto, o sea, hay dengue por todos lados, bro. Ya nada es saludable. El dengue, así ya. Son Mucho sapos dengue. transmisores de dengue. Un chingo de dengue. Pero, no, te iba a decir. Ay, ¿qué te iba a decir? Te iba a decir algo sobre con respecto a la. Ah, sí, que hay una clasificación de animales que se pueden tener en acuarios y cosas así, por ejemplo, en zoológicos y todo. Ya se me olvidó, pero literalmente es una clasificación de animales que se estresan si los tienes así y unos que es algo como con cautiverio. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Las hormigas entran en la categoría de animales que puedes tener en cautiverio sin ningún problema. La gente que tiene granjas de hormigas, Ajá. súper bien. O sea, tenla. O sea, no le pasa nada. Hasta las favoreces porque nada las mata. Entonces yo supongo que la Cecilia debe entrar entre eso. Yo creo que Y hay debe otras ser. como un perro, por ejemplo, que no. O sea, si a un perro lo dejas de una jaula, es como del perro se va a morir de tristeza. Men, no lo hagas. Ni aunque no tuvieras. Por ejemplo, los quetzales creo que eran uno de esos animales y los narvales Ajá. no se pueden tener en cautiverio. Por eso nunca vas a encontrar uno en un zoológico. Hasta las orcas, ¿no? Incluso. Las orcas sí, o sea, la diferencia es que se mueren, pero por algo. A veces dices que por tristeza, otros dicen que porque hay algún nutriente en específico que sí está en su hábitat Y que no aquí sabemos y que cuál no sabemos es, ¿no? cuál sea. Ya. Entonces siempre los narvales y los quetzales se mueren en cautiverio. Ya. Las orcas, pues no, ves que han vivido años en cautiverio. Que sí se ven afectadas, sí, porque siempre las tienen en un lugar muy chiquito. Sí, ese sería el problema. Y se estresan mucho, pero no se Ujú. mueren por eso. Pero bueno, ahí está, les dejamos la categoría a ver si alguien la descubre y la ponen en los comentarios de cuáles los animales que se pueden tener en cautiverio y cuáles no. Pero bueno. Oye, qué buena, la Cecilia. Ese sí estuvo muy chido. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente sección, Ramón? Ya para acabar. Pasamos. Mientras la preparas, voy a conectar esto. Ah, por ahí pásame el libro, ¿no? Es ese que está junto al de Crimen y Castigo, ese mero. Ya, ahí está, al lado, justo ahí, ese mero. Sí, porque no lo tengo por separado. Tal vez sí, si te hubiera dicho. De hecho, sí. Pero bueno, hoy les vamos a presentar nuevamente, regresamos y yo dije que ya no íbamos a rezar mucho a esto, pero aún me quedan como unos 4 o 5 libros más de esta colección, que es Colección Fractales. Y esta vez tenemos a George Orwell. A ver. Aquí va a haber muchas cosas. Sinceramente, ya hemos traído a George Orwell antes. Ya creo que ya una vez hablamos de 1984. No estoy seguro si ya. Estoy seguro que sí, ya alguna vez lo traje. No, Sí, no. ya Sí, ¿no? hablamos de Ya 1984. Pero esta vez traemos un libro distinto, pero también es de George Orwell. El problema es que yo lo tengo en esta compilación de obras de George Orwell, que está junto a la de En defensa de la novela y recuerdos de un librero. También está el libro del que les voy a hablar, que no les quiero decir aún, y 1984. Ahora, Colección Fractales. Colección Fractales. Me gusta mucho Colección Fractales. Le abrió la literatura a todo mundo. Muy baratos. Libros que incluso hasta yo creo que jamás encontrarías un libro con tapa dura, así de bonito, así de bien hecho, a este precio, que eran 300 pesos. Creo que este lo compré en 280 en Mercado Libre. Jamás lo encontrarías. Pero, pues sí tiene muchas faltas de ortografía y la traducción sí está bien antigua, pero pues al menos le abre la literatura a la gente. Es yo creo que una buena manera de empezar para quien no tiene dinero. Pero si después consigues dinero, pues comprarte una mejor versión. ¿Y de qué libro vamos a hablar hoy? Pues estamos hablando muy animalesco, así que vamos a hablar de Rebelión en la Granja, Raymond. Rebelión en la Granja, y como George Orwell siempre lo fue un crítico muy fuerte políticamente, siempre quiso tratar temas de la sociedad. Ya pasamos por su distopía, 1984, y por Aldo Huxley, la contraria distopía, que es un mundo feliz. Pero aquí tenemos no una distopía porque no le pasa nada a la sociedad humana, sino una analogía que ya habíamos hecho al inicio, que es, si le pones el cerebro de un humano a un caballo, va a actuar como un humano. Y si le pones el cerebro de un humano a un cerdo, va a actuar como un humano, porque en realidad no es que los animales no se humanicen, sino que los humanos somos animales. Y se van a unir al sistema, bro. Y quién sabe quién sea antisistema y quién sea no antisistema. Para no spoilearles, porque a diferencia de libros como Moby Dick, que se los relato enteros, o por ejemplo Orgullo y Prejuicio y todos estos, son libros muy chiquitos. O sea, la verdad es que Rebelión en la Granja es un cuento, se puede leer muy fácil, yo creo que cualquiera lo puede leer. Además no tienen cero lenguaje científico, cero lenguaje difícil de entender. Cualquiera lo puede leer. Entonces no se los voy a relatar, solo les voy a decir que es una granja en las cuales hay cerdos, caballos, ovejas, vacas, hay todo. Hay gallinas, hay patos, hay todo. En algún momento el granjero, que es el líder de la granja,
pues empieza a dejar a sus animales en la noche. Y estos animales en la noche se empiezan a reunir en el granero y empiezan a debatir sobre si está bien vivir como viven, porque pues ellos producen la leche, la vaca produce la leche, las gallinas producen los huevos, las cabras hacen girar el molino, los caballos llevan a los humanos, o sea, ellos lo hacen todo. Y sin embargo, no les dan más que alimento bien chafa, o sea, les dan un montón de... no me acuerdo cómo lo dicen en el cuento, pero les dan alimento así, o sea, pues alimento feo. Y pues ellos solo quieren comer bien. Entonces se pensaba preguntar, bueno, si nosotros producimos toda la granja y venden nuestros productos, ¿por qué el granjero se lo está llevando? Desde aquí ya se podrán dar cuenta que parece un tipo de crítica al capitalismo. Lo es una crítica total al capitalismo, pero tratada desde un punto muy gracioso, muy fácil de entender para todo el mundo y que te muestra uno de los problemas del capitalismo, que ahí lo van a terminar llegando a ver porque no se los quiero spoilear. Pero al final es que los cerdos, por así decirlo, se apoderan de la granja y los cerdos empiezan a dirigir esa granja y hacia dónde va a ir. Alteran cosas del pasado, así como en 1984 está. Alteran datos históricos para que la gente crea cosas que pasaron y nunca pasaron. Tienen acuerdos con terceras personas y excluyen a todos los animales de la granja. Y pasan muchas cosas. No les digo el final porque el final se me hace un gran final, está muy bonito. Y ya, es simplemente una gran crítica al capitalismo. George Orwell muestra muy bien cómo funciona como una granja, sin caer en temas de economía y nada por el estilo, porque pues, sí, el capitalismo es más complejo que eso. Y ya, pues es eso. Rebelión en la granja. Un montón de animales que toman la granja y después la vuelven a cagar. O sea, es como, ya salvamos a la granja, ya destruimos la granja. Maldito cerdo capitalista. Exacto, malditos cerdos. Ahora, ¿qué opinas, Raymond, de Rebelión en la granja? Tú leíste este libro hace no mucho tiempo, ¿no? Apenas lo leíste. De hecho, no sé si se puede y pues aquí pongo la Sí, portada. del tuyo, sí. De hecho, el tuyo también es de esta, ¿no? Colección Fractales. No, es de Alma. Ah, ¿en serio? ¿Ese que me dice? Ah, no. El que yo tengo es 1984. El de Alma Editorial es Sí, cierto, 1984. estoy confundiendo con ese. No, sí, el mío es de Colección Fractales, pero es específicamente De Rebelión en la granja. Rebelión en la granja. Sí. Sí, cierto. No, pues de hecho se me hizo un libro bastante bueno porque como dices, tiene un lenguaje, pues, yo creo que es bastante entendible. De cuentos. Porque al final de cuentas, te está contando una historia que tú la empiezas a ver y sí te causa mucha desesperación. Sí te causa mucha frustración, pero luego te pones a pensar de, pues que así es la vida real, bro. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, o sea, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero me gusta mucho la forma en la que George Orwell Correcto. refleja como que cosas reales, o sea, problemáticas reales, a través de cuentos de cierto modo bastante cortos, bastante sencillos, y los refleja bastante bien, porque si te pones, o sea, desde el momento que tú lo estás leyendo y dices, no manches, así es, de verdad, Sí. de verdad, pero las personas lo obvian, o sea, como tú ya lo estás viviendo, lo obvias hasta que lo ves reflejado en un cerdito que se está portando mal o en un caballo que le está sufriendo, ¿no? Entonces... Sí. Y de hecho, una de las cosas más importantes que yo siento en la novela de George Orwell es que no se siente directamente como un ataque al capitalismo. Claro que lo es, o sea, literalmente la obra trata de criticar al capitalismo, pero incluso un poquito más yo siento que es una crítica a esa arrogancia humana, a ese deseo de poder. O sea, más que el capitalismo es a esas ganas de ser tú el que dirija la granja, pues. O sea, ser tú el que dirija el gallinero. Yo siento que es el tema principal de la novela en la que corrompe a los cerdos, en la que corrompe a otros tipos de personas. Es eso, o sea... Pues sí, porque no es tanto... Sí. A mi parecer hay críticas al capitalismo mucho mejores en otros tipos de cuentos en los que sí que te explican bien cómo funciona la parte económica y de producción. No olvidemos que el capitalismo pues, es un método de producción. ¿Y por qué falla? O sea, porque en algún momento solo construir termina fallando y el mercado no se autorregula. Pero George Orwell no trata de eso. O sea, no va de la parte capitalista económica, sino únicamente de la necesidad humana de a fuerzas querer tener el mando. Y es de hecho uno... ¿qué pasó? Es como esa parte de... O sea, las que están abajo dicen, no me gusta cómo se está llevando a cabo. Tiran al de arriba, pero repiten lo mismo, ¿no? Exacto. Eso es como que sí. Y de hecho yo creo que así lo podemos llevar a cualquier otro método. O sea, si lo hiciéramos socialista, nos llevaríamos al comunismo. Exactamente. O sea, como, yo lo dirigiría mejor. Lo dirijo, comunismo, pum, sale mal. O sea, realmente pudo haber sido a cualquiera, estés de derecha, estés de izquierda. George Orwell es una gran lectura. E independientemente de eso, el cuento tiene momentos muy impactantes. Por ejemplo, Napoleón a mí se me hizo un buen personaje. Claro que le llegas a tener odio a Napoleón, pero a mí me cae bien, es un buen personaje. O sea, es como de, qué cagado. Y por todo lo que hace y porque tiene a sus subordinaditos, a sus cerditos que andan pintando las paredes y todo eso. Pero la verdad, de la parte del personaje que más me llegó a mí es el del caballo, que ya sé cómo se llama. Boxer, correcto, se llama Boxer el caballo. Que wow, o sea, la historia del caballo es increíble. Y cómo acaba, porque ahí sí hay una historia de final con ese caballo y está muy padre. ¿A ti no te gustó la historia de Boxer? Es un personaje con el que te encariñas. Sí, Boxer. No lo hagan. No lo hagan. Sí, con el buen Boxer. Y todo eso.
Y en general, de hecho, si no mal recuerdo, uno de los personajes que menos hablan, pero que sí tiene mucho impacto en la historia es el zorro, el que va y les cuenta a otras granjas. ¿Era un zorro? Era un coyote, pero ese lo sacaron Era un desde el coyote. inicio, ¿no? Sí lo sacan de inicio, pero no le dan trasfondo como a los cerdos y a los caballos, que es como él No, piensa siento así y que hace un esto. personaje sí fue muy bueno fue el burro. El Pero no me burro, acuerdo pero cómo se porque el llama el burro es burro. súper escéptico. O sea, el burro es como él, todo. Entonces es como de. No importa O sea, quién está al mando, yo todo sí me sale estoy mal. dando cuenta de que todo esto está mal, pero no voy a hacer nada al Sí. respecto. O sea, porque lo Sí. que se me hace chido es que sí, cuando sí tuvo que hacerlo, sí actuó. Sí. Pero pues en su momento sí era como de, me vale. Que yo siento que es mucha de la personalidad de todos los humanos hoy en día, que es como vienen elecciones, por ejemplo, ahorita para presidente, y muchos son como, ¿para qué votar? El que quede está mal, o sea, el que nos esté dirigiendo todo va a salir mal. Mucho es esa mentalidad del burro, de hecho. No estamos escogiendo al mejor, sino al menos peor. Y de hecho, en algún momento, no lo vi porque no lo dice acá, sino uno de los análisis que tengo ahí, George Orwell en Alianza, me parece, que la elección de los animales no es una elección arbitraria. Obviamente que los capitalistas sean los cerdos tiene mucho sentido. Quieren siempre comida y son unos sucios. Que el caballo sea el más trabajador tiene mucho sentido. O sea, que los caballos son súper trabajadores. De hecho, durante las guerras antiguas que iban con los caballos era muy común la historia de que el caballo se moría corriendo. O sea, el caballo se muera y le dio un paro cardíaco y se cayó y se murió, pero corriendo hasta el final. Y que la gente escéptica, que es como de, todo está mal, no hay que hacer nada, sean los burros también es como de, o sea, de efecto, esos son los burros. O sea, porque hay muchos otros que están así. O sea, la elección de cada personaje con cada animal está muy bien hecho. Y ya, eso fue sobre George Orwell, se los recomendamos. Raymond, conclusiones del capítulo. Pues bueno, los animales no humanos, son muy importantes para los animales humanos, para nuestro desarrollo adecuado. Tienen mucha importancia en nuestra historia porque pues siempre han estado a nuestro lado y nosotros hemos aprendido a aprovechar pues lo que ellos hacen para nuestro propio beneficio, ¿no? Sí es importante tomar en cuenta que los animales pues también son seres que sienten, que pues no sé si decir que piensan, yo creo que sí también Totalmente pueden llegar a piensan, tener total. sus ideas, sus impulsos también. Es como cuando ves un perrito viendo algo y luego actúa, dices, sí. estaba pensando en hacer eso. Sí, total. Entonces, pues sí, o sea, es triste a veces esta justificación de que es que por la ciencia o por el bien de la ciencia necesitamos experimentar en animales, al menos hasta ahora todavía se necesita. Creo que todavía no tenemos la tecnología suficiente como para predecir algo en algo que no sea un humano. O, un ser vivo, pues. O al menos vamos no con uno que eso, con sienta. los programas que predicen cosas. Pero no, pues eso. O sea, hay que considerar que mientras ahorita que todavía no tenemos la tecnología para no usar animales, pues al menos hay que darle las mejores condiciones posibles a los animales que usemos en el laboratorio. Que como ya vimos aquí, son muchas las especies que se utilizan en los laboratorios de investigación. Correcto. Y pues yo igual concluiría exactamente lo mismo. O sea, los animales son muy importantes y creo que por eso hay que darles la importancia que tienen dentro de la biotecnología. Hay muchos derechos humanos, muy pocos derechos animales globales. Hay intentos en Australia, este filósofo que ya se me olvidó cómo se llama, logró legalizar, o sea, volver leyes ciertas cosas contra los animales que se estaban haciendo muy mal. Y pues yo creo que es justo eso. Necesitamos respetar a los animales, ya que pues literalmente no le estamos dando ningún beneficio a ellos, son totalmente para nosotros. Y yo lo veo también un poco desde el punto de Spider-Man, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es como de, los discriminas porque ellos no piensan, porque claramente piensan, o sea, es obvio que piensan, sino quizás no tienen el pensamiento al nivel que nosotros tenemos. Pero yo siento que nosotros, ser el animal dominante actual, pues también tenemos la responsabilidad de pues, ser los que guiamos este planeta. O sea, el dueño de la casa es el que se encarga de la casa, al fin y al cabo. O sea, hay un montón de gente acá, pero el dueño de la casa es el dueño de la casa. Y si el humano es el que está llevando las riendas de este planeta, pues tenemos que llevarlo a un buen lugar. Tenemos esa responsabilidad. Y más que nada porque si nosotros, el que causa el daño, el que pega paga, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros estamos causando daño al planeta, nosotros tenemos la obligación de reparar ese daño. Aquí viene mucho esa parte de, pero es que siempre se extinguen las especies. Sí, pero no las extinguimos nosotros. O sea, si ahorita le estamos extinguiendo nosotros, pues hay que evitarlo, ¿no? Exacto, sí. O sea, no nos vamos a culpar porque los dinosaurios se extinguieron, porque cero tuvimos impacto en ello, pero sí nos podemos culpar de que se está extinguiendo la vaquita marina, la Cecilia o el bisonte. Entonces, pues hay que tener cuidado con ello, hay que tener conciencia bioética y pues nada, ya vimos la importancia de los animales, Raymond. Yo creo que eso sería una buena manera de concluir, ¿no? Y vigilen a sus cerdos. Vigilen a sus cerdos porque pueden volverse capitalistas. Eso sería todo, chicos. Uno nunca sabe cuándo su cerdo se va a volver capitalista. Cuando es capitalista, se volvió un cerdo. Buena frase para acabar. Así que hasta luego, chicos. Bye.